Cuarta temporada de Asociación Ilícita. Arrancamos en 2021. Por algunos problemas no pudimos empezar. Sí, costó este año lograr este programa. Pero bueno, acá estamos. Sí, ¿te acordás que arrancamos allá por agosto de 2021? ¿No? Con Guy, sus bieles. Guy, sus bieles, mostrá, mirá, el primer programa. Primero, yo no tenía ganas. Sí. Ahí estaban. Guy, sus bieles, que en ese momento tenía el 90% de los votos. De toda la ciudad, recién ¿no? sacados, ¿no? Bueno, más o menos de ese. Sí, ¿te de acordás? esa elección. ¿Te acordás el quilombo que se armó alrededor del flyer que armamos? Porque decía Asociación Ilícita arriba. Y estaban los dos parados. Y estaba sus bieles y Guy eran como una asociación ilícita. Ponchá la imagen esa. Esa ahí está. Mirá. Sí, se habían calentado, no sé si ellos, pero se habían calentado. Los equipos de comunicación estaban como preocupados, es cierto. Pero bueno, le pusimos ese nombre, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Sí, buenísimo el nombre. Espectacular. Está buenísimo. Bueno, pasaron referentes de la política, del poder, empresarios, todo el mundo. Algunos no se animaron a venir, pero Sí. la gran mayoría sí, eso estuvo bueno. No, la idea de aportar una charla en profundidad sobre cómo piensan las cabezas que toman decisiones y que tienen poder en Bahía. Sí, estuvo bueno. De hecho, en la primera temporada la cerramos con Damaso Larraburu, que es uno de los que pensó acordás? el poder de Bahía. Ahí está, mirá. En los últimos 30, 40 años. Qué buena remera tenía yo. Che, la picada esa no la tocamos. No comimos nada. La trajo eso Damaso y no... Bueno, no se lo había escuchado a Damaso en una entrevista profunda. 2 horas fueron. Nada, ahí estuvimos 2 horas cerrando la temporada. Tremendo. Tremendo. Después, al año siguiente, arrancamos con sus bieles. El primer programa fue con sus bieles. Ahí estábamos. En estudio, ahí estábamos en Grama, el estudio de los chicos, les mandamos saludos. Que habían renovado el estudio en ese momento, ¿te acordás? Y arrancamos 2 años en Grama. 20 episodios el primer año y 30 el segundo. Claro, 50 políticos o poderosos y poderosas. Sí, creíamos que era suficiente ya. Con esos 50 podíamos. ¿Te acordás, no? Dijimos, bueno, listo, ya está. Y acá seguimos. Pero venía el año electoral y no podíamos. Algo había que hacer. No hacer nada o no cambiar un poquito las cosas que hacían. Sí, el año pasado era como que 50 personas que habían venido ya está. Sí. Pero año electoral, y aparte del año electoral que Guy se iba, se renovaba la MUNI, se renovaba la provincia, se renovaba la nación. Y entonces. Queríamos hacer algo, queríamos conocer los candidatos y candidatas que se iban a presentar a elecciones. Sí, y recreamos el despacho del intendente Guy, que es el Qué próximo. bueno, ¿te acordás? Sí. Era el despacho que dejaba Guy, que lo arrancamos con él el Sí. año pasado la temporada. No, esa no. Ese no, pero bueno. Es el... Pero también fue el año pasado. Sí, el anterior a ese. Arrancamos armando el despacho de Guy. Bueno, vino Guy el primer episodio. Vino en el primer episodio. Ahí está, estábamos entrando a la MUNI, que no se vea el delito que cometí ahí con los Qué buena cositas. presentación. Bueno, ahí ya estábamos en los estudios de Mauro Begli. Ahí estábamos en lo de Mauro, es cierto. Sí. En Grama no habíamos podido seguir para armar el estudio, pero bueno, ahí armamos, la idea era armar el estudio, no, el despacho del intendente, que querían ocupar un montón de candidatos y candidatas que pasaron por ese despacho, salvo una, ¿no? Una que no Sí, vino, me parece. sí, no vino ni idea. ¿No? Bueno, por ahí después de Afiches Gate, que es el video ese que mostrábamos, ¿no? Ahí también hicimos el programa especial de Afiches Gate donde mostramos Es cierto. la investigación. Igual Nidia no quiso venir de antes, ¿sí? O sea, siempre Sí. la respuesta era, no está Sí, preparada. no está preparada para una entrevista de ese tipo, era la respuesta que nos daban. Sí, no le gustaba que se hicieran preguntas muy complejas, al menos lo que decían los equipos de ella, no la dejaron venir nunca, digamos. Exactamente. Menos después de la ficha gay que se calentaron y demás. Sí, pero bueno, primero 2 años en Grama, un año después en lo de Mauro y ahora decidimos hacer la casa. La casa, ¿qué es la casa? ¿Qué es la casa, no? ¿Qué es? ¿Qué va a ser? Bueno, ahí tenemos un poquito de De cómo, todo el laburo que hicimos. todo el laburo que metimos. Se viene un proyectón, la casa, de acá van a salir contenidos de todo tipo, muy variados, mucho streaming, va a haber de todo. Sí, en nuestro programa vamos a hacerlo en el living. El living de la casa, Con justamente. 6 personas siempre debatiendo, charlando. Exactamente, vamos a hacer, es un living 360. Pipi, mirá, pasá despacio las 6 cámaras. Esta es una cámara, se ve, ¿no? El living. Esa es otra. Seguí pasando. Seguí pasando. Ahí es otra más. 3. Hicimos un living 360, pues la idea es tratar de que sea algo democrático, en ronda, algo horizontal, que se vea de todos lados, que no sea un problema para la política y para nosotros poder charlar tranquilos sobre algunos temas que tenemos ganas de charlar este año. Sí, bueno, y hoy arrancamos convocando a los concejales de la oposición. Concejales y concejala. Los principales referentes de cada espacio. Sí, para ver qué onda la oposición, ¿no? La oposición en Bahía, digamos, el Consejo es un poco el lugar donde se va gestando, más allá que hay gente que no está en el Consejo y también es parte de la oposición, pero nos parecía interesante los distintos sectores. Hay otros sectores más que
que no están viniendo, pero bueno, elegimos Sí. 4 sectores de la oposición para ver cómo están plantados frente a sus bieles y su gobierno, que hoy es oficialismo y antes era oposición. Va a estar bueno, vamos a charlar sobre eso. Bueno, esta es la 4ª temporada de Socia. Esta temporada se llama El último que apague la luz y arranca en 3 minutos después de la apertura. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es la 4ª temporada de Asociación Ilícita. 4ª temporada. Tremendo, 4 años. El año pasado hicimos un montón de cosas, ¿te acordás? Ya. Haceme aparecer los pibes, rey. Déjense de joder un poco. Hagan copy-paste. Vayan a las conferencias y pongan el micrófono y ya está. No pregunten ni investiguen nada. ¡Policía! ¡Arriba las manos! Vamos muchachos, que a este ritmo no arrancamos más, ¿eh? Vamos que lo llevo. ¿Entendemos? Dale, pero el último que apague la luz. Vamos. Era una apertura gran. ¿No? Llegamos, che. Bueno, arrancamos entonces la temporada 4, ya. A ver si escucho algo para. Definitivamente. Arrancamos la temporada 4. Superamos problemas técnicos de la semana pasada. Ahora estamos chequeando. Te escucho. Me escuchás bien. Así que Bueno, para auriculares, andamos hablando. empezamos a presentar a los invitados de hoy. Dale. Empezamos por la invitada. Tiene 38 años, ¿no? Es militante de la UCR, aunque ahora está en el espacio ahí de Cristian Ritondo en el PRO, ¿no? Amarillo. Fue funcionaria del municipio durante el gobierno de Gay, también fue asesora de la diputada nacional Karina Banfi, es concejala desde 2021, ¿no? Integra las comisiones de género, de obras públicas y de control y preservación del medio ambiente en el Consejo. Exacto. Desde el 2021 presentó 15 proyectos de ordenanza. 15. Por lo menos son los datos que sacamos de la web. Que anda bastante como el tuje, la Sí, verdad, esa sí, web del anda- Consejo Deliberante. anda muy mal. Vergüenza le debería dar. Bueno, parece ser que presentó 15 proyectos de ordenanza, bastante. Uno de ellos sobre la creación del Consejo Deliberante de Jóvenes, que andan en estos días haciendo algunas cosas. Y es una de las impulsoras de la ficha limpia de Bahía. Sí. Bien, la voy a invitar a Dale, pasar. hacela pasar. Viene con su vino. Gracias. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Pasá? Sí, pasá. Bueno, permiso. ¿Trajiste vino? Traje vino. Trajo un vino. Este se va para casa. Está todo. No. Pero- Va, la acabas, señor ilícita. Sí, no le vamos a dar. Directamente. Son muchos para tomar. Bueno, gracias por Sí. venir. Gisela, ¿seguís siendo radical o ya sos completamente amarilla? Soy completamente pro. Completamente amarilla. Pro, sí, tiene el nombre del partido. Sí, pro. Bien. ¿Por qué? Ah, Porque vos es que, bueno, vos capaz me entendés, porque vos en algún momento estuviste en el radicalismo. Cuando empecé a militar en el 2006, la hago corta, tenía 19 años,
Y todo el tiempo que me sostuve en el partido, en todos los actos, en todo lo que hicimos, era en función a la historia del radicalismo. Vos sabés que lo último que siempre se hablaba como dirigente que hizo algo y que trascendió fue Raúl Alfonsín. No había presente. Y me fui empezando a dar cuenta de eso, me fui desilusionando cada vez más con muchas cosas que pasaron en el radicalismo y me fui identificando cada vez más con la postura y los dirigentes del PRO, ¿sí? Con otra mirada de la política, con otra acción, con otro compromiso, con muchos valores que encontré en el radicalismo, pero que los veía ejerciéndose en el PRO. Bien, perfecto. Otro invitado es Turi Barrio Nuevo, de Republicanos Unidos, Avanza y Libertad, tiene 50 años, entró a política de la mano de Expert, ¿no? Ahora está en el espacio de López Murphy y cercano a Libertad Avanza, obviamente, de Milei. Sí, es ex oficial de la Armada, ¿no? Y laburó 7 años como oficial mercante. ¿La tenías esa? Era un buque regasificador. Sí. Debe saber bastante de eso, justamente. Sí, vamos a ver bueno, eso. igual lo más importante de Turi dicen que es el hermano de Santiago Motorizado. Lo único importante. Lo más relevante. Bueno, preside la Comisión de Tránsito de Transporte e integra la de Seguridad y Defensa del Consumidor y Usuarios de Servicios Públicos en el Consejo. De 2021 también presentó como Gisela 15 ordenanzas, según lo que dice la web. Una de esas fue para retirar las macetas que había puesto Marico, ¿te acordás? ¿Lo consiguió? Sí, sacar las macetas. Y es uno de los que impulsó la desregulación de taxis ahora, con todo el bolonqui con Uber y demás, o por lo menos anda en eso. Y pase Turi Barrio Nuevo. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Acá andamos. ¿Trajiste vino también? Y sí. No podemos chupar 4 vinos porque es demasiado. Pero bueno, Bueno, en todo caso llamaremos a Uber. ¿cómo? Llamaremos a uno más. por alguna plataforma. Por Uber. Turi, te llama Susbieles para que seas el nuevo titular de la Agencia de Seguridad. ¿Qué le decís? Sí. ¿Sí? ¿Te Sí. sumás? ¿Estaría sumarte? ¿Te Sí, sumarías? me vale con mis condiciones y con mi impronta, pero ¿cómo no vas a buscar la oportunidad justamente donde vos estás trabajando, donde vos tenés ideas, poder plasmarlas, poder hacerlas? ¿Cómo que no? En general la política es un poco más mezquina en ese sentido. Bueno, si es otro gobierno, no. Sí, Y es lo raro que- ver un sí no sé si así, es mezquina, tajante. Lo que pasa Hemos que- preguntado cosas así y dan vueltas. Sí. Está bien. No vengo de la política, quizás es un poco, como uno siempre tuvo la idea, a ver, como dijiste, ya tengo 51 años, empecé a los 49 en la política, 48. Y medio como que lo que me hizo salir del confort en el que estaba, porque yo la verdad estaba muy tranquilo en la parte profesional, fue justamente el querer involucrarme para hacer cosas. Entonces, ¿cómo no voy a aprovechar una oportunidad para involucrarme más y poder hacer más cosas? Ahí le tiramos un centro a Susbieles, ¿no? Sí, está llamando. Que no tiene. Se fue Montero justo. Claro. Bueno, tercer invitado, Mauro Reyes, tiene 31 años, es economista, máster y doctor en economía, ya estuvo en el programa Sí. el año pasado, ¿no? Todo en la UNS, eso, donde también es docente. ¿Es árbitro de básquetbol o ex? Eso tendríamos que preguntarle. Dijo que iba a abandonar, me parece, nuestro programa, ¿no? Sí, es cierto. Conoció a su líder, Oscar Lieberman, su líder político, porque creo que fue docente de él y lo convocó también desde la UNI. Sí, es concejal desde diciembre del año pasado, integra las comisiones de Segunda de Hacienda y la de Desarrollo Económico y Social. Y desde diciembre presentó 6 proyectos de ordenanza. Bueno, según la página del Consejo no presentó ninguno, pero Sí, no está. tuvimos que chequearlo porque Exactamente, sí. era raro, ¿no? Casi le decimos, che, no hiciste nada en Sí, 7 meses. Acá en vivo, Pero no, podríamos decir. había hecho. Para uno para que vaya a ir al RIG y toda esta discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? Mauro Reyes. Buenas noches. ¿Cómo andan? Permiso. También yo con vino, me gusta esa actitud, porque no le pedimos a nadie, digamos, como No, casualidad. con la costumbre del programa. Casualidad, exactamente. Muy bien. Nos comunicamos entre nosotros y dijimos, che, vamos Claro. a llevamos un vino. Todos siguen. A ver, para tu micrófono. Hola, hola. Escuchame una cosa, cada vez más pobres. Funcionarios nacionales pidiendo que la gente liquide sus ahorros para pagar impuestos, tu ministro de Economía. ¿Seguís creyendo en la Milei? 100%. ¿Por qué? Es mejor. Para que suene muy mal. A ver. Los signos de la recuperación.
Los salarios en promedio están creciendo por encima de la inflación, van a mejorar, va a entrar plata al blanqueo, exportaciones, inversiones extranjeras. ¿Le querés a mi ley? Creo que 100%. Bien, está muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. Ya vino 2 veces a Social, ¿no? Una vez vino en campaña y otra vez vino para los debates ilícitos que hicimos en otro momento. Tiene 58 años, es odontólogo, fue presidente del Círculo Odontológico del Sur muchas veces y también preside la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Sí, mucha militancia gremial tuvo. Sí. Bueno, fue secretario de gobierno durante la gestión de Héctor Gay, es concejal desde 2021. Tuvo en el PAMI antes. Estuvo en el PAMI también. Actualmente preside la Comisión de Control y Preservación del Medio Ambiente e integra las de Género, de Seguridad y de Salud Pública. Desde 2021 presentó 12 proyectos de ordenanza. Uno sobre el ruido molesto, por ejemplo, que fue bastante conocido, ¿no? Y uno creando el premio Nati Petrosino a la labor solidaria que hace poquito Se lo tiraron ahora, ¿no? o sea, exactamente. El viernes. Chopper, Buenas noches. ¿cómo andás? Muy bien. Otro vino más. No vamos a estoy. hacer chiste ni nada así. ¿Cómo andás? Muy bien. Ustedes, felicitaciones por el nuevo, Gracias. por el nuevo programa. Muy Che, amable. a ver, que hable Mauro un poquito, a ver si se escucha bien. Porque tengo... Hola, buenas noches. Vamos bien. Sí, yo escucho dolido, Pipi, hay varias Sí, saturaciones. puede ser porque esté muy cerca del cuello. Por ahí. El otro también. Ahí va. Bueno, Pipi va a ir resolviendo a medida que A medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, prendemos la luz, se van a bancar decir la verdad acá. Pará. El año pasado se rumoreó que podía ser candidato a intendente. No me acuerdo que, bueno, que si Nidia, que si no, que si Chopper. ¿Estarías en Alsina si hubiera sido vos el candidato? Ahí que es contrafáctico, digamos. Sí. Eso no lo sé. No lo sé, creo que fue un proceso electoral el pasado bastante particular, digamos. La división, digamos, hubo 3 fuerzas, no fue bipartidario y eso creo que a Juntos le jugó, al espacio le jugó en contra, digamos. Dividir entre 3 la masa de votantes hizo que, en este caso, el Unión por la Patria o el peronismo, como se quiera llamar, cosechó más cantidad de votos en su núcleo duro y el núcleo de Juntos se dividió en parte. Así que por la fracción de la Libertad Avanzada. Lieberman los dejó afuera, digamos. Sí, en realidad yo creo que fue el Milei, digamos, la figura de Milei muy atractiva y arrastró mucho. Bahía Blanca es una ciudad que tiene predilección, así como por los candidatos de derecha, ha tenido siempre más predilección y creo que eso hizo que de alguna manera Lieberman se llevara todos los votos. Eso después el tema personal, si uno puede tener algún voto más o menos de Sí, que la candidata, es, digamos, hoy anecdótico. Bueno, pueden hablarse, preguntarse, sí, la idea es charlar los 6 tranquilos, más allá de que tenemos una especie de guía de temas que nos interesa charlar con ustedes, pues son la oposición y el Consejo Liberante, todos cumplen ese rol en mayor o menor medida, o desde lugares distintos. ¿Se bancan decir toda la verdad? ¿Sí? Nada más que la verdad, esa es la idea. Esa fue una buena prueba de eso. Me está matando, el sonido me está matando. Bueno, ¿qué es ser oposición? ¿Qué es ser oposición? Pará, todos toman vino. Mira, No, nosotros me convencí. particularmente, bueno, con Gise compartimos el bloque. Tenemos algún grado más de responsabilidad en el sentido que somos una oposición numerosa, somos 10, con lo cual, digamos, tenemos que ser bastante cautelosos en el ejercicio de la oposición, a tal punto de no entorpecer la gestión. Uno tiene una responsabilidad cuando es oposición, que es la de control de quien gobierna, tratar de que no se impongan, que no se impongan las, no sé, algunas ideas extremas, digamos, cuestiones que por ahí a veces pueden pasar en el gobierno, pero también es cierto que de alguna manera uno hay cosas que no puede no acompañar, puede poner su punto de vista. Por ejemplo, nosotros al principio de este año aprobamos la ordenanza fiscal impositiva, dimos un aumento que era el que más o menos estaba solicitado. Después entendimos que no era bueno tener cláusulas gatillo, lo discutimos bastante con el oficialismo, porque entendíamos que los índices de inflación podían hacer disparar los valores de la tasa, que es lo que terminó pasando en muchos lugares que se otorgaron cláusulas gatillo. Y bueno, eso, digamos, nosotros en alguna manera pusimos un criterio
sobre cómo debían aumentarse las tasas. Es lógico que las tasas tienen que tener un movimiento en un proceso económico. Oficialista mucho tiempo. Sí, claro. Y el concejal, no, 2 años. 2 años. ¿Y qué es más fácil, ser opositor o oficialista? No, depende de la responsabilidad como vos te lo tomes, todo depende de la responsabilidad. Por eso digo, nosotros hoy, aunque seamos oposición, asumimos una responsabilidad como opositores. Claro, que de alguna manera tiene que ser constructivo, uno no puede estar todo el tiempo entorpeciendo la gestión. Sí puede poner límites, sí tiene que controlar el gasto, quien gobierna tiene que sentir que hay de alguna manera algún órgano dentro de la sociedad que le ejerce el control, y vuelvo a decir, como dijo ella, con responsabilidad de alguna manera para no entorpecer, porque últimamente la gestión municipal tiene que ver con la vida de los bahienses, digamos, ¿no? Lo que hace o lo que deja de hacer. Creo que también es un poco de gestión, perdón, en cuanto a lo que decía Chopper, de control y representar también, uniendo con la primera pregunta, te das cuenta que eleccionariamente, por así decirlo, con 36, 37 puntos porcentuales el candidato a intendente, tenés que representar desde el consejo al otro 60 y pico % de la población que votó, eligió otra opción. Siempre cuando se votan opciones de manera positiva, por ahí a diferencia del balotaje, donde uno vota por ahí preferencias, no su primera preferencia, sino ante 2 oportunidades, lo que quiere decir es que 6 de cada 10 personas en Bahía votaron otra opción. Creo que tenemos que representar en el rol de controlar, como decía recién el Chopper, pero un rol propositivo y de complementar las ideas que tendría el otro 60% de la población que no eligió la opción que hoy gobierna. Acá el que más experiencia de opositor soy yo, porque siempre fui opositor. Desde que entré, y aparte, bueno, fue algo también medio disruptivo, que entró una fuerza, un pensamiento distinto al que estaba dando vuelta en los últimos 10, 15 años, ¿no? Porque la verdad que entrar liberales al Consejo creo que de alguna manera le cambió, o tratamos de hacer eso. Creo que en un principio también no solo fue el rol de opositor, de contralor, sino también de, como decía Mauro, de propositivo, de también llevar ideas que no estaban representadas hasta ese entonces, o tan, digamos, tan marcadas en su representación. También la función de uno es ser, como decía Mauro, propositivo y llevar, digamos, esas ideas nuevas, no solamente pensar en qué está haciendo y cómo lo trabamos, o si está haciendo solamente las cosas, sino... No están ahí buscando. Claro, por eso, por ejemplo, lo primero, me acuerdo, lo primero que hice cuando entré fue lo de que no sea obligatorio el pase sanitario. O como vos decías, las macetas, eran cosas, no porque yo era opositor, sino porque era lo que se veía en la... Entonces a veces también pasa por ahí, uno a veces tiene el ojo más crítico y puede ir hacia esos lugares que a veces desde el oficialismo, por tener, bueno, la función y todo, no van. Claro, nosotros lo que nos pasó, que esto ha sido en algún momento parte de la discusión del recinto, todos siempre decimos, bueno, a veces es difícil, por ahí lo saco a Martín, no es el caso del Turi, pero sí decir, si no fuiste parte de la gestión también, a veces no llegás a comprender mucho cuál es el nivel de responsabilidad que uno tiene al gestionar. La verdad que todos los días tenés que estar tomando decisiones que afectan, como decía Adrián, a todos los bahienses, no importa a quién votaste. La verdad que la decisión que vos tomás en Alsina le afecta a todos y a todas. Entonces, como concejal también tener esa responsabilidad, porque a veces cuando desde juntos decidimos acompañar un montón de proyectos y de declaraciones de emergencia, y además por la situación que estaba atravesando la ciudad, y aún así hasta hace poco con el aumento de tasas, con decisiones que por ahí no son muy agradables para nosotros como votar aumentos, ¿no? Pero que sabemos que en algunos casos son necesarias. Hay por ahí algunos concejales, todavía por suerte son pocos, o concejalas, que todavía esto como que no les termina de cerrar o nos encasillan, bueno, no, porque ustedes tienen un acuerdo y laburan para el peronismo, ¿no? Como casi minimizando una cuestión, como decíamos, de poder priorizar y entender para qué estamos en el lugar que estamos. No es la verdad que para tirar para nuestro rancho. Eso se hace, José, debería ser cada 2 años. Después, cuando estamos los 4 años, debemos, me parece, que legislar para todos los bahienses, y lo mismo en el municipio del intendente, ¿no? ¿Y cuál es el límite, cuál es el detonante que los hace ser oposición o que se opongan a algo? O sea, Suquile propone algo, el gobierno propone algo, el oficialismo municipal propone algo,
¿Y dónde está el límite donde te dicen, no, esto ni a palo puede salir o no, esto no se puede A hacer? mí me parece que, no sé si, por lo menos en mi caso, no sé si nos lo planteamos así. Cuando fue, por ejemplo, lo de tasas, el primer aumento que ellos proponían desde el municipio, la verdad que el aumento que nos proponían era muy alto. Y nosotros empezamos a decir, bueno, no, esto es muy fuerte, es muy de golpe. Empezamos a buscar consensos. Nunca es un no por el no, sino buscar una mejor opción. Y ese es el camino al que vamos. Cuando fue lo del colectivo, los aumentos del colectivo, el boleto, lo mismo. Ese es siempre el camino que buscamos. No es que nos ponemos a pensar, che, ¿en qué nos vamos a oponer? No, qué sé yo, ahora por ejemplo te puedo decir el plan de seguridad. Bueno, llegó el plan o está por entrar el plan de seguridad. No estoy en la comisión, ahí está Adrián, seguro va a poder contarte más, pero digo, no es oponerse por oponerse, pero tampoco vamos a poner una cuestión que sea como muy liviana, muy superficial o de mucho color, porque sí. Entonces es siempre aportar a que el proyecto o la herramienta que traigan la podamos mejorar entre todos. Y uno también viene con ciertas ideas, obviamente, por algo venimos de sectores distintos y viene con ciertas ideas, o sea, ¿cuál es nuestra idea? Tratar de que haya las menores tasas posibles, que haya el menor costo para el ciudadano. Y entonces en ese sentido quizás somos más, estamos más influenciados por otras cosas. Pero vos sos bastante bardero. Vos sos bastante bardero, a mí te gusta. Pan y circo. Sí, pero en realidad a veces también, a ver, uno le pone una impronta por cómo es, también es la... ¿O qué? No es diversión. En la reunión es así también, Turi de... En las redes en las redes trato de bajarlo un poco el tono. No, pero en realidad también, a ver, es una realidad también. Justamente yo vengo de un espacio que tampoco no tenemos, no tenemos un aparato grande. Yo vengo de un partido chico que es Republicanos Unidos, que no tenemos a veces aparato, no tenemos, qué sé yo aporto, por ejemplo, a mi partido cierta cantidad de dinero, pero digamos, somos 3 concejales en toda la provincia. Entonces no tenés entonces a veces también necesitas, para tener un poco más de repercusión o de cosas, hacer un poco de circo, sí, pero bueno, pero mi circo es gratis. Hay un tema cuando... o lo pago yo, de mi bolsillo. Recién contaba Turi cuando, en el momento que yo fui concejal del oficialismo, fue cuando apareció la figura de Turi y Valeria Rodríguez como una novedad dentro del Consejo Deliberante, porque venían de lo que podía ser la primer indicio de que la derecha ingresaba a la política. Y yo siempre remarqué en la figura de ellos que ellos venían a imponer dentro de la discusión política. Hasta ese momento la discusión era todo el Estado, fuera del Estado nada, el Estado sobreprotector, sobredimensionado, sobre ejecutado de gasto. Y ellos vinieron a poner esa figura de, bueno, el Estado tiene un límite, los gastos son hasta acá, el contribuyente no puede mantener toda la estructura del Estado, hay cuestiones que sí pueden ser del Estado y otras que no, que deberían ir por los privados, y creo que ellos pusieron en ese momento un juego, y de hecho, al punto tal que nosotros empezamos a debatir dentro del Consejo la figura de poder eximir de algunas tasas, poder reducir tasas. Hubo un anuncio en algún momento del intendente Héctor Gay, si ustedes recuerdan, de quitar algunas tasas, se quitaron algunas, no eran muchas, pero bueno, fue el inicio de empezar a repensar el Estado como un Estado más eficiente y no plenipotenciario, no tan abarcativo. El gobierno local es difícil de achicarlo mucho, ¿o no? ¿Ustedes piensan que sí? ¿El municipal? El municipal, sí. Creo que el principal problema que tiene los municipios, voy a hablar por ahí en particular del que más conozco, que es el de Bahía Blanca, es la traslación de responsabilidades que tienen otros niveles del Estado a los municipios. Los municipios se han encargado de demasiadas responsabilidades y no tienen la contrapartida presupuestaria de los fondos. Yo te doy un ejemplo de Bahía Blanca y no hablo más. La coparticipación en Bahía Blanca, ahora que usted es un impacto por cada 100 pesos que paga un contribuyente bahiense de impuestos denominados coparticipables, a Bahía Blanca vienen 12 centavos. Perdón, 22 centavos. 22 centavos cada 100 pesos, o sea, es tremendo, ínfimo de lo que paga, por ejemplo, un contribuyente de impuesto a la ganancia, de IVA, como impuestos nacionales, de ingreso bruto, de impuestos a los sellos como provinciales, por ejemplo. Sí, seguridad y higiene acá, con la guita que pone el polo, sería casi... Difícil, muy difícil la economía. Sí, es lo que le pasa a los municipios más. Viable, insostenible. Sí, lo que pasa ahí, justo seguridad y higiene es un
tema muy particular porque... Pero la digo porque es la que, a ver, hoy por hoy lleva el más del... No, la de seguridad y higiene, pero es la que abarca casi el 40 y pico % del presupuesto general, o sea, no solamente lo que recauda el municipio, sino sumado las coparticipaciones, entonces es importante. Pero lamentablemente, eso es algo que siempre lo he dicho, cada vez que lo discutimos, es un impuesto disfrazado de tasa, porque no está basado en la prestación, que sería la base de la tasa, sino que está basado en el ingreso del contribuyente, o sea, es un ingreso bruto local. Sí, en ese sentido, también, de alguna manera, bueno, pero en ese sentido puede haber ideas distintas. Nosotros estamos trabajando en ideas distintas, porque, por ejemplo, todos los pedidos de tasa que vengo haciendo yo durante estos casi 3 años, siempre fueron también justamente pensando en que son tasas que a veces no llegaban a afectar ni siquiera el 1%, claro, menos del 1% pero a la gente sí, o sea, a la gente que lo tiene, o sea, la tasa de construcción, sí, el derecho de construcción. Y a la gente le afecta para poder terminar, ampliar, hacer, que encima de todo lo que tuvo que pagarle para que haga los planos, tuvo que pagar el sello del colegio de arquitectos y le tiene que pagar encima al municipio también para que le aprueben lo mismo que habían hecho un profesional y el colegio de profesionales. Pero bueno, independientemente de eso, son tasas, porque uno sabe que tampoco puede financiar, pero la de seguridad es algo que tenemos que poner mucho el foco. Hay lugares donde le hicieron cambios positivos, hay que ver cómo lo podemos trabajar acá. Pero nosotros avanzamos desde puntos, en un proyecto, en realidad lo trabajamos con todo el bloque también, que justamente a los comercios inician nuevos en el microcentro, en el macrocentro, y después en algunas zonas, como no sé, delegaciones como Villarrosa, Noroeste, Cabildo, Cerri, Guay, no se les cobra la tasa por cierto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, depende el sector donde estén localizadas, para que puedan abrir con mayor... Ese es el problema, se quedan hay que sacarla. La sacamos totalmente. La misma tasa, yo tengo el proyecto de sacarla totalmente. Bueno, en cero. ¿Viste? Nunca me no me dieron, ¿viste? A veces tiene que ver con la responsabilidad. Entiendo que lo ideal sería que la gente no tributara nada, es un planteo lógico, pero la realidad es que vos tenés hoy el presupuesto de la municipalidad, el último presupuesto, el que aprobamos, 109.000 millones de pesos, es un presupuesto que tiene el 52%, creo que es 53% de gastos en salud y políticas sociales. O sea, es todo asistencia social y sobre todo la gran masa es salud, prestación de salud para los que no tienen cobertura. Entonces, está bien, yo puedo achicar el Estado. Tengo que pensar cómo cubro eso. Sí, pero después está en el otro resto, digamos. A ver, por ahí conectando la pregunta que hacía tanto de que vimos cuando aprobamos una ordenanza o no, creo que nosotros, más que nada con el tour y por ahí que compartimos más ideal en eso, lo que vemos es eficiencia. Si vos tenés un presupuesto acotadísimo para la cantidad de cosas que al municipio se le piden o se le exigen, entonces en cada gasto vos lo que tenés que tratar de ver es si eso es lo más eficiente para tal o cual prestación que se le da al vecino, como decía el Chepa recién. No sé si es según la estructura tributaria argentina, o mejor dicho, sí que es, pero de lo nacional, provincial, municipal, que los municipios se hagan cargo de la atención pública de salud o de destinar 8.000 millones de pesos a la asistencia social, al menos en lo presupuestado, o cualquier otra contraprestación que no tiene que ver directo con los servicios que debería ofrecer un municipio. Según nuestro sistema impositivo, esas por ahí son cargas de nación, especialmente de provincia. La salud y la educación son de provincia y el municipio se está haciendo cargo. Yo lo entiendo eso, pero es medio, porque viste, bueno, nación tiene que hacer una cosa, provincia otra, municipio otra, un impuesto es una cosa, la tasa es otra y demás. Sí. La verdad que la vida de la gente pasa por otro lado. Y es, sí, lógico. Che, a mí, me sacás la Estado municipal y el 80% de la no claro, pero la discusión ahí es quién lo paga. Hace tiempo discutíamos eso, nosotros fallamos en seguridad, porque ¿qué era lo que sosteníamos los que éramos funcionarios de hecho de la Liga? Si a vos te roban, la verdad que vos ni siquiera debes saber el nombre del ministro ni el gobernador, vas a sacarle la puerta del cine al intendente o si sabes, el secretario de seguridad. El municipio se tiene que hacer cargo de la seguridad, es una discusión, la verdad que por la constitución, las leyes y todo, no. La realidad de lo que pasa en el territorio es que la gente te va a pedir explicaciones a vos que sos el intendente. Por eso hay que trabajar
mucho en lo que es, ya no hablemos quizás de la división de la provincia, sino por lo menos empezar con lo que es la autonomía municipal, que es algo que ya está por ley, que acá no lo están cumpliendo en la provincia de Buenos Aires, y tratar de llegar al de abajo hacia arriba, ¿no? O sea que si el que está en el territorio, como dice Gisela, es el intendente, son los concejales, que sean los que manejan más, y en todo caso si la provincia necesita, el municipio le coparticipa a la provincia. Me explico, pero yo creo que a partir de ahí, por ejemplo, que quiten el fatigo, justamente, que nosotros tenemos como seguridad y higiene, pero también el impuesto de ingresos brutos que tiene provincia, es lo peor y peor de los impuestos. Del peor de los impuestos. Entonces, sacalo, lleváselo a los municipios, que después con los municipios va a arreglar, bueno, mirá, voy a necesitar esto para la estructura, pero la realidad es que necesitamos la autonomía municipal. En arriba se ponen cada vez más. Lo que pasa es que por eso el Estado no tiene. Sí. Lo va a subir, no. Las jurisdicciones no tienen relación entre la recaudación de impuestos que tienen con los servicios que prestan. Exacto. No hay una. Entonces no hay una, ni tampoco hay un mérito en eso. No. Entonces el Estado municipal, que es el más cercano a la gente, es el que se hace cargo de absolutamente todo y es el que menos recaudación tiene. Entonces es siempre por naturaleza ineficiente el Estado municipal. Sí. Porque nunca cumple las expectativas que la mayoría de la población tiene para con el Estado, y por ahí a veces nosotros discutimos cuando se nota y dicen, no, esto correspondería a nación, provincia. Tiene que ver un poco como una forma de poder justificar que uno no tiene el recurso para eso, pero como dice Gisela, es a quien te lo vienen a pedir. Claro, el combustible para los patrulleros. Lo tenés que poner del municipio, si la provincia no te lo manda, si no, no hay patrullero. Entonces, digo, hay cosas que las tenés que hacer sí o sí, porque si no te explotan todo el tiempo y tampoco podés gestionar otro tipo de cosas. Es tremendo eso, ¿eh? No es un arte obligativa pagar la MUNI, sí o sí, los arreglos. Los repuestos de los móviles. Los autos. Bueno, vamos a meternos un poco en el mundillo del consejo. Dale. Los libertarios arrancaron bastante peleados, ¿viste? Subieron 4, o sea, llegaron 4 al consejo y después se dividieron en 2. Bonarda Alonso por un lado, vos y Linsoín por otro. ¿Siguen sin oficina? ¿Cómo puede ser que la presidenta los dejó sin oficina en su momento? Ahora. ¿Soy yo? Sí. Sí. Si girás ahí, si lo apoyás ahí te suena feo. A ver ahí. Ahí se me escucha. Si habla ahí. Habla fuerte, grita. Dale, está. Poner un poco de ganancia. ¿Se escucha ahí? Ganancia. Impuestos, nos quieren meter ganancia. Acá nos quieren meter ganancia. Olvídate. Quiere subir los impuestos, yo no. Es el perfume, ¿viste? Que del consejo decimos es el eso, perfume. debe ser eso. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, lo de la oficina está solucionado hace muy poco. Tiene que ver con una reglamentación que viene de 2009, que después no se cumplió durante mucho tiempo en el consejo, después sí. Yo creo que cada concejal, cada grupo de concejales, cada bloque debe conformarse más y tener los mismos derechos laborales, si se quiere, que el resto. Estamos trabajando en eso. Igual sin secretario y sin lugar, con Marina trabajamos bien igual. Che, ¿no es una ley tremenda? ¿Qué opinan ustedes de que de repente hay 2 concejales que no tienen oficina o por una pelea? A ver, hay que ver hacia dónde nació eso. Eso es una modificación reglamentaria que nació en un momento que hubo 14 bloques de cosas. Lo que dice el reglamento es aquel que ingresa en un proceso eleccionario en un bloque, es del bloque eleccionario hasta mientras tanto funciona en el Congreso, y como tal la administración si se escinde de ese bloque, se va al concejal, se va, pero digamos lo que le corresponde en la administración queda en el bloque. Pero acá el problema, la regularidad que son 24 personas adultas con formación. Hace 4 años Esqueda se había ido de también puntos y tenía. Sí, esto en realidad acá fue. No, esto en realidad la no tuvo modificación oficina, que dice Adrián es porque hace, no sé si se acuerdan, capaz que más años, no fue nuestra gestión, había 14 bloques. Sí. Claro, 14 ella. bloques. Y ahí es donde se hizo Martín, Sí, igualmente, en ese momento se hizo la y modificación. termina con todas las cámaras de nación, provincia y demás le permiten a cualquier diputado y senador distinguirse de manera local, conservar obviamente proporcionalmente. Un senador no se va a ir gobernando la ciudad, ya están boludeando chicos de la secundaria en el centro de estudiantes que se pelean. Bueno, una cosa.
Bueno, de hecho cuando los nombran a ellos sí hay situaciones que incluso siguen siendo incómodas, como que cuando los nombran no les dicen de qué bloque son. O sea, dicen los concejales de juntos, los proyectos. Concejales Unión por la Patria, concejales. Cuando nombran a ellos dicen los concejales. No tiene nombre el bloque. Proyectos de concejales. Es muy al En la azar. página web aparecen concejales de HCD. Pero ustedes se dan cuenta el nivel de. Bueno. De Pasa que vos infantilismo suponés de que eso. somos todas personas Lo que pasa es que adultas. depende, ya te digo, como está escrito, también nos correspondería o Cambio yo, rever eso. mañana. Está escrito por ustedes, si se quiere. Está bien, Sí, sí, es un reglamento que funciona. ya te digo, que hay un, lo que pasa que eso yo también, a ver, nosotros pensemos que nosotros somos de los consejos deliberantes que menos ponerle personal Claro, hacia sí, los no hay concejales. asesores, no hay nada de eso. No. Sí, nosotros tenemos un Secretario. secretario cada dos concejales, más o menos el promedio. ¿Sí? Y para el bloque, por ejemplo, no es que yo tenga un secretario de bloque, más o menos. Tenemos un solo secretario para los dos, para el bloque. Hay consejos deliberantes que tienen cada concejal hasta dos. Entonces, en ese sentido también, o sea, si fuera que. Pero la idea también es, no, si somos eficientes así, sigamos así. El otro día Alonso decía, no, me sacaron la computadora, no, se peleó con Gonar, entonces andaba a los gritos por Twitter de que las reuniones son tarde, de que sacó la computadora. Sí, las reuniones, digamos, Legislativo. las reuniones que son tarde, por las que él reclamaba, en realidad son las reuniones previas a las sesiones. Y la verdad que no tienen un tiempo tabulado para decir, arrancamos hasta ahora. Hay veces que arrancan un poco más tarde porque falta terminar expediente, hay veces que se discute en labor parlamentaria los expedientes y lleva más tiempo, entonces no tienen, es muy difícil tabular esa discusión. Uno debe disponer del día para poder sesionar, digamos. Simplemente digo, a ver, el planteo es 24 personas adultas gobernando la ciudad. O sea, de ustedes dependen las ordenanzas que se aprueben. Peleándose por la computadora. No, lo de la computadora no sé, la verdad Sí, que no, no sé. no somos los 24 peleando por la computadora, porque si no, sí, o sea, dicho así, capaz que yo lo escucho como que somos los 24 en esa situación, y no somos los 24. O sea, hay excepciones, hay situaciones, qué sé yo, hay concejales que atraviesan otras situaciones y tampoco se andan quejando y las sobrellevan. Y listo, y gestionamos y trabajamos. La verdad que ellos pasamos una situación muy incómoda, pero sin embargo en nuestro bloque, Adrián siempre los tuvo en cuenta, los trató de involucrar, han participado en reuniones de bloque nuestras al principio como para poder integrar y trabajar de forma conjunta en el consejo. No, tratamos de incluir, que esto no es una situación más incómoda de lo que ya se generaba, A ver, una vos dijiste situación recién, particular de ellos. nosotros vamos a convivir por lo menos estos 2 años, los 24 concejales, podemos tener diferencias políticas, diferencias de criterio político, pero de alguna manera tenemos que tener un marco de respeto para poder sesionar y para poder convivir dentro del consejo. El concejal de otro bloque no es un enemigo mío, puede ser un adversario político en algún momento o puede tener alguna ideología por ahí distinta a la mía, pero de alguna manera tenemos que buscar los puntos de acuerdo porque es la mejor forma de poder discutir después en lo concreto, que es discutir una ordenanza, por ejemplo. Cada uno quiere poner lo que Lo que considera pasa que es que es lo también, mejor. a ver, cada uno también trae su impronta, o sea, sí, uno puede pensar en lo personal, cada uno es como es y, digamos, trata de trabajar acorde a sus ideas. Y otros, a veces son, a ver, como vos también me decís, yo capaz que soy más activo o, como dice, más picante o alguna forma en Twitter, que muchos concejales que quizás su último Twitter fue hace 3 meses. Me explico, y son las improntas de cada uno, hay que respetarlas. A veces sí, muchas cosas, o sea, uno entiende que a veces cuando ya toma una función pública, también tiene que respetar lo que representa, ¿no? A ver, yo no soy alguien maya. No, claro. Me explico, yo no puedo hacer o trabajar o decir lo mismo que hace 3 años. Porque ¿entendés? Porque la función ya te lleva otra responsabilidad y tenés que aprender a cambiar eso de que a mí la función pública no me cambia, está mal. ¿Entendés? Es un error porque te tiene que cambiar, porque asumir responsabilidades que antes no tenías. ¿Sentí que te cambió? Tuve que cambiar, sí, muchas cosas porque, a ver, la responsabilidad te lleva a que tengas que cambiar esas cosas. ¿Me explico? O sea, necesitas... Sí, claro. Avanzamos, sí, decimos. Sí. Ahí un ¿Estamos tema mansos que... todos? No sé, tenés otra responsabilidad de tener responsabilidades. Cómo venía cada uno, Claro. Obvio, sí.
tener responsabilidades sociales más, tienen que ser más comprometidos de alguna manera con las obligaciones y los derechos y los deberes que tiene cualquier ciudadano. De alguna manera entiendo que tenés que ser un poco, de alguna manera, más apegado a las normas que otra. Volviendo a lo que decía recién por el tema de la oficina y todo, creo que a veces la política se pasa mucho tiempo discutiendo problemas de la política. Sí. Y no los problemas que tiene que solucionar la gente. Creo que eso en Argentina hace mucho tiempo que se viene llevando adelante y creo que también la gente demanda un cambio también en eso. Así como yo decía, hay una rediscusión sobre el rol del Estado, también hay una rediscusión sobre la política y la forma de discutir la política en cuanto qué va a pasar el año que viene, que hay elecciones. O sea, hay una visión muy adelantada en cuanto al futuro, que la gente está lejana. Recién él nombraba Twitter. Twitter es un micromundo en el cual discutimos lo que estamos en la política. La sociedad no está ahí adentro, no discute, no sabe ni quiénes somos. Sí, pero tampoco es mala la discusión política, ¿no? No. Por ejemplo, a mí me ha pasado y me pasa con mi equipo de trabajo y demás. Nosotros nos juntamos en el partido, que por suerte tenés bastante gente en Bahía, con lo que decía Tato y lo que comentaron al principio de la cantidad de votantes, de la revolución, si se quiere, de Milei y demás, que venía con la idea de no, hay que presentar esto y quejarse por tal cosa, o la típica que estamos charlando ahora, que es modificar el reglamento. Que creo que no solo por esta cuestión, sino que hay varias cuestiones del reglamento que tienen que ver con la eficiencia del consejo, la votación y demás, que serían más claras, serían mejores. Ahora, yo soy partidario de que si se modifica el reglamento, luego pensaré que claramente me beneficiaría por esta cuestión del bloque y demás, porque lo de la actualización del bloque iríamos hacia ser más parecidos a la reglamentación nacional o provincial y eso me beneficiaría si se quiere. Pero creo que el momento que está atravesando Bahía hoy, en la provincia argentina, las discusiones que estamos atravesando, si el Consejo va a tener una reunión o 10 reuniones o 15 para modificar el reglamento, creo que puede ser más adelante. Creo que hoy por hoy hay más temas en los que los tenemos que para charlar y proponer cosas. Se entiende el mensaje, pero ojo que más adelante estamos en Argentina, digamos. Entonces, Sí, más adelante vamos a tener otro bolón, le decís vos. Sí, decía Aquino con Mafalda, ¿no? A veces lo urgente no le da paso a lo importante, ¿no? Pero bueno, pero es entendible también que, o sea, creo que el mensaje es no podemos quedarnos en el reglamento del Consejo Deliberante, en alguna cosa cuando tenemos... Che, a ver, vean esto, y vemos. Tampoco tiene que ser todos los 21. Sí. Más vale no, pero la idea está ahí, hay un proyecto. Se que votaba, vamos, no se olvida. Y bueno, cada uno como... Pero bueno. ¿Cómo viven eso? Que a veces algún concejal no sepa la diferencia entre tasa y impuesto. Es responsabilidad de cada uno. A ver, y también, a ver, en cierta forma... Porque es fácil, lo bueno te permite googlear diferencia entre tasa de impuestos y sí, pero y lo googleé, ya lo preguntaba inteligencia artificial lo dice. Pero también capaz que a veces viste el tema de la impronta de que muchos no venimos de la política y no venimos de estar pensando en eso, ¿sí? Porque yo capaz que hace 3 años para mí era todo impuesto, ¿entendés? O me lo cobraba el municipio, me lo cobraba la provincia, me lo cobraba la nación, eran impuestos. Me explico, una vez que entras, una vez que te vas preocupando, que vas mirando, empezás a entender esas cosas que te tienen que preocupar, que ahora volvemos a lo que yo te decía, de que cuando ya estás en la función tenés que ocuparte de ciertas cosas que antes a tu vida diaria no influía, a ver, la verdad no influía, era lo que tenía que pagar, no sé cómo llamarlo, ni por qué, pero lo tenía que pagar. Sí, a eso yo igual te sumo, que no me lo animo a discutir obviamente, pero... Sí, dale, ¿Sí? Bueno. Sí, yo tengo alguna tercera. Un poco, te agarraste la copa. No, porque digo, ¿hasta dónde este discurso, no? También de, yo no vengo de la política, entonces como no vengo de la política... Solo soy un vecino. Porque digo, en realidad vos te vas a operar y vas a un cirujano. Bueno, no, yo no era cirujano y acá estoy. Vos decís... Bueno, no, la verdad que la política si la tomáramos al revés y nos formáramos y estudiáramos, nos preparáramos, entonces creo que todos haríamos también un mejor rol, porque si no, como no vengo de la política y de repente me encontré no pudiendo diferenciar entre un impuesto y una tasa hasta el momento que llegué ahí. No es el caso del Turi, porque el Turi estudia y no me refiero a él, por eso decía que quiero discutir con él, pero ese discurso sí que se instala de como desprestigiando la política, no, la política, no, porque yo milito a los 19 años, me formé, estudié, todo lo que estamos acá, entonces digo, no la sigamos de desprestigiar. ¿Pero quién le da esa militancia o venir de la política? Yo creo que son un montón de cosas. Yo creo que lo primero que tenés que hacer es tener territorio, conocer qué vas a legislar. Vos no podés legislar
ni gobernar lo que no conoces, en principio. Entonces el territorio, la calle, el contacto con los vecinos, sí o sí, si querés hacer política lo tenés que dar más o menos, te guste más o menos, pero lo tenés que conocer. Y después formarte, tener una agenda. No te digo que sepas, que puedas hablarme de todos los temas, pero por lo menos una agenda. Por ejemplo, al Turi vos le preguntaste por seguridad y bien te sentó. Bueno, porque el Turi sabe sobre esa agenda, está preparado. Bueno, un tema tenés que poder manejar y poder trabajar. Pero venir así como diciendo, no, bueno, yo vengo de la actividad privada y casi como que te dicen, como que te dan a entender que les tenés que agradecer que estén acá. No, yo creo, sí, yo creo que ya ese un poco es un discurso de, primero, sí, es así, pero yo creo que porque es un discurso de que lamentablemente sufrimos mucho de aquellos que se enquistaron en la política, hicieron mucha política o politiquería, entonces socialmente está desprestigiado. Pero es la realidad que obviamente cada uno tiene una impronta personal, o sea que empezó a militar por la preocupación de militar y de querer participar y ayudar desde chico, o sea, no, ¿cuál es el problema? Claro, todo lo contrario, claro, tiene razón. Yo cuando llegué, digamos como que tuve que hacer cursos acelerados en un montón de cosas para poder estar a la altura, como te decía al principio, a la altura de lo que empezaba a representar ahí, que a veces quizás no me había dado cuenta. De hecho, ya te digo, yo creo que hay mucha gente, de haber empezado en política en junio del 2020, a ser concejal en diciembre del 2021, no cualquiera le pasa, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, obviamente yo estaba en desventaja, por decir una manera, y me tuve que preocupar por estar a la altura del lugar donde estaba. Entonces, por eso yo no puedo justificar, o sea, que lo entienda no significa que lo justifique, el que no vengas de la política no entiendas algunas cosas. Bueno. ¿A vos, Mauro, te pasó algo de eso? Yo claramente no venía de la política, Por estaba eso. obligado a saber la diferencia entre un impuesto y una tasa, si no, no me hubiese recibido. Porque eso era lo mismo. Pero Hay otra cosa que no sabés, seguramente. creo, seguramente, muchos. Por ejemplo, seguridad, ahora estoy en la comisión, es un tema que me gusta mucho, pero un tema que por ahí con el Chopper que estuvo en un municipio, con Emiliano Agrodeporte, con el Turi, y trato de formarme en muchas cuestiones. Obviamente llevo mis ideas o llevo una preocupación de cierto sector y aporto desde mi lado en lo que no sé y en lo que tal vez sé un poco más, aporto de mi idea y de algún concepto. Así es la construcción. Creo que así es la construcción de una idea. Una idea se construye entre alguien que sabe mucho, alguien que sabe poco, alguien que le aporta a la discusión la mirada a veces del desconocimiento o de la ingenuidad, y eso es una... O que sufre alguna... O que sufre un hecho y lo mira desde su rol de víctima o de alcanzador. Para poner un poco lo que decía Gisela, la verdad que nosotros, la Argentina, por lo menos en los últimos 40 años, ha decidido vivir en democracia. La democracia se construye con partidos políticos y los partidos políticos se construyen con políticos. No hay otra forma. Y cuando uno entra en la política tiene que saber que si bien es una actividad que está desprestigiada, a todos nos parece que la que hacemos nosotros está desprestigiada. Yo soy odontólogo, te imaginas que no creo que haya ningún ser humano que tenga aprecio por el odontólogo. Entonces, digamos, Aparte claro. Pero la política, si se hace con buenas intenciones, si se hace con buenas artes, me parece que es una actividad noble como cualquier otra. Vuelvo a decir, más allá de que esté desprestigiada en lo general, porque a veces la gente tiene una expectativa de la resolución de la política o la política argentina, que es una política, bueno, podríamos decir que es joven, porque la verdad que es joven, la democracia 40 años es poco, ha tenido, y creo que, como dijo Gisela también, cada día uno va a ir hacia una política mejor. Biden lleva 50 años en la política, nadie le cuestiona a Biden que hace 50 años que está en la política, llegó a ser presidente de Estados Unidos y es una figura política importante, y en Estados Unidos no dicen, este hace 50 años que está. Tal cual. Hoy en la mañana lo fuimos a ver a Jaime Linares por el Consejo Deliberante Joven y me dijo una frase que me dijo en el secundario Luis Sagasti, que de hecho mañana lo declaramos como personalidad destacada de Bahía. Y Luis decía, en realidad, en el secundario, ella nos decía esto: los políticos salen de la misma sociedad, no es que bajan de Marte. Entonces, los políticos que tenemos de alguna forma también representamos de la sociedad en la que salimos, somos parte, no es que bajamos de algún lado. Y esto también Marcos Peña, en un libro que sacó muy interesante, que hace un análisis de la política, y lo compartimos con Adrián también la lectura, dice todo esto. Digo, bueno, la política, si vos te la tomás como una profesión también en este sentido, de prepararte,
de prepararte para las notas, incluso, no solamente para tu trabajo, de casi como un deporte de primer nivel, que se entrenan mucho para eso. Bueno, la política también en ese sentido me parece que tiene mucho que seguir dando, pero a la misma vez la sociedad espera de los políticos una cuestión casi mesiánica, ¿no? Como que me parece que esto también era lo que apuntaba hoy Adrián, decir, bueno, tenemos que, somos como superhéroes, o cuando, más que nada las cuestiones nacionales, no tanto locales, como que bajan de no sé, un ovni y tienen que... Claro, y no. Sí, aparte tiene que tener condiciones humanas superlativas, tiene que tener... La política se ha planteado, se ha parado ahí también, sí. Llego yo a solucionar la vida, muchachos. Exacto. Sí, hemos tenido muchos mesiánicos. Es una cadena. Que dice, que me parece que es clave, decir, no es que son líderes, sino que son personas en situación de liderazgo. Eso me parece que también denota mucho a cómo tomamos el liderazgo, ¿no? ¿Vas a Sagasti mañana? Perdón. ¿Vas a Sagasti, María Ortiz? ¿Pero van? ¿Estás segura? Sagasti no sé. Sagasti no había confirmado. Mario Ortiz creo que sí. Sí. Porque ganaron un premio, ¿no? Ganaron el premio Conex a los escritores. Sí, también hay reconocimiento de atletas y... Sí, hay una serie de reconocimientos que se juntaron todos en un evento durante el transcurso del día de la mañana. ¿Un grupo de amigos que no estén relacionados con la política? Todos. A mí me costó mucho generarlos. ¿Todos tienen algún grupito de amigos? Sí, yo a los 57 años, la mayoría son pre-política, pero bien, tengo también en la política. Una comida, después de varios vinos, uno que no tiene nada que ver con la política les pregunta ¿para qué sirve el consejo? Se sacan el cassette y ¿qué le contestan? O sea, no con el librito de formación ética y ciudadana, sino... En general... ¿Qué le decís al amigo que te pregunta? Para aprobar el presupuesto, aprobar la fiscal impositiva, son siempre las básicas. Aumento de taxi, aumento colectivo, y para hacer algunas ordenanzas que regulan la vida de Bahía Blanca. La realidad es que Bahía Blanca está hiperlegislado. Cuando vos mirás todo el digesto, hay ordenanza para casi todas las actividades humanas que pueden hacer en una ciudad. A veces hay que ayornar algunas o trabajar sobre algunas nuevas porque aparece una nueva actividad en la sociedad. Pero después hay muchas cosas que están hiperlegisladas. Y después el ejercicio del control del Ejecutivo. A mí me pasó justo hace poco que hice un viaje con amigos y dos amigos tengo que nada que ver con la política, pero cero. Dentro de ese grupo igual también tengo otro amigo que es peronista y sindicalista. Y él se quedó callado después que me hicieron esta pregunta. Yo le decía en realidad, sin disco, que los concejales somos los representantes del pueblo en ese recinto, en ese consejo liberante, o por lo menos yo lo siento así. Y que entonces el nivel de conexión que tenés que tener con los vecinos, de saber qué les está pasando, es real, porque eso es lo que después tenés que trasladar al consejo liberante, para ayudar al municipio a hacer gestiones o para defender todas las cosas que ellos te trasladen, que no están pasando en sus barrios. Yo lo siento mucho más así, lo podés transformar en proyecto de ordenanza, en normas, en lo que vos quieras, pues le das la forma, pero ese tendría que ser la vía de canalización nuestra en el consejo. ¿Vos dejan ayudar el gobierno? Este gobierno, la verdad que particularmente en muchos de los proyectos que hemos presentado en el blog, y tengo que hablar también esto a título personal, sí, por ahora sí. Hay agendas, me parece que hay agendas. La agenda yo participo en la mesa de abordaje y prevención del suicidio, la verdad que es una mesa que se está trabajando bien, todo lo que tiene que ver la agenda social se está trabajando muy bien. Y después hay otros proyectos que ahora están por sacarme, devolverme del Ejecutivo, que fue informe de Veedurías Ciudadanas, que es un proyecto que me parece que es esto, ¿no? El ejemplo también de cómo involucrar a los vecinos en la generación y en ser veedores de las obras públicas. Hubiésemos evitado un montón de problemas, como lo de Villamitre, 14 de julio, obras que por ahí encaramos en el municipio, que los vecinos no fueron parte. Claro, y con este proyecto de Veeduría Ciudadana, ellos son parte del inicio de la licitación, desde el proceso, los involucrás de lleno. Y bueno, y de hecho hoy hay compromiso. Hablar social, digo, que Romina Pires haya sido concejal, ¿tendrá algo que ver con que haya buena sintonía? Sí, la política la hacemos personas y los vínculos, sí. Yo creo que sí, hay personas con las que, qué sé yo, Paola Ariente, todo lo que tiene que ver con hábitat también. Bueno, es también como cuando... el hecho que hayan sido concejales también entienden la necesidad y el rol del consejo, volviendo un poco a lo que vos decías, que justamente el rol del consejo es que no sea una autocracia, sino sería la idea del intendente y nada más, y nadie le va a decir que no. Me explico, justamente el rol del consejo
y que como fue el rol de los senadores en Roma, el rol de los... siempre toda democracia o toda participación tuvo su consejo de ancianos, ¿no? Lo digo por Adrián, no por mí, ¿entendés? No, pero tuvo su consejo de ancianos, desde su consejo de ancianos hasta que es la visión de muchos, ¿sí? Digamos, o de ciertos representantes y representando distintas visiones. Ahora, yo creo que más pasa por ahí, ¿viste? Que ahora, digo, por el mismo oficialismo en la MUNI, pero tiene muy pocos concejales, por lo tanto necesita de buena sintonía, obviamente. Por los 8 años de Gay, no sé los 8, pero sí, en realidad los 8 tuvo mayoría. Por lo menos en el principio no. El último gobierno creo que sí. Es como por ahí más difícil que le den bola a los opositores. ¿Siente que tiene algo que ver con eso o que son en realidad vos recién decías si lo de, por ejemplo, el caso de Romina, que hoy está en el Ejecutivo y pasó por el Consejo, y pasa también a la inversa, haber estado en el Ejecutivo, después ir al Consejo, te permite estar de los dos lados y entender mejor la visión de lo que puedes hacer. A veces los concejales se nos ocurren alguna idea para una ordenanza que después cuando vos bajas a la posibilidad de aplicarla por parte del Ejecutivo es impracticable. Entonces es bueno tener esas dos opiniones por lo menos para que la norma sea ejecutable también, ¿no? No quede en sumar un proyecto más. Básico, para una cosa, que las ordenanzas generalmente no se piensan cómo se van a financiar. Vieron que saben muchas veces la ordenanza que me encanta esto, hagamos esto. Y después, viste, del otro lado decía, bueno, ¿cómo pago esto? La ordenanza dice reasignar partidas de... ¿De dónde? ¿De dónde reasignar? Exactamente. Bueno, ese es otro tema. Perdón. Ese es uno de los temas. Recién lo que decía Gisela, por ejemplo, también este rol del concejal a veces algunos nos protestaban a nosotros porque uno de ellos durante el año pasado, no, el anteaño también, gestión de Héctor, nosotros hicimos durante muchísimo tiempo muchos reclamos por las pérdidas de agua, con nombre y apellido, no nombre y apellido de la persona, sino quiero decir, con lugar y domicilio de donde estaban las pérdidas de agua. Hicimos infinidad, pero porque era la principal problemática que tenía la ciudad, era un colador de pérdidas de agua. Tremendo. Y nosotros empezamos a dejarlas registradas, por lo menos, en lo que se denomina un proyecto, una resolución, enviándole a APSA cada uno de los reclamos. ¿Por qué? Porque aparte muchos de esos lugares que perdían agua, no era una pérdida de agua de hoy, de ayer, algunos llevaban 3 meses. Y nosotros entendimos que el Consejo Deliberante tiene un rol, que era reclamar el nombre de los vecinos, los que representa, ante, por este caso, APSA, y nosotros hemos hecho una gran cantidad. Pero bueno, de alguna manera también dejamos documentado en todas esas resoluciones que Bahía Blanca tenía un montón de pérdidas. Vos decís, mira, le pido a APSA millones de cosas, no me embolan, no me responden, no hacen nada. Yo entré siendo 2 concejales y con un oficialismo de 14. Sí. También tenés que saber, o sea, el rol que ocupás y saber un poco, a ver, si vos vas con la ilusión de que vas a ir con la capa y vas a lograr, o sea, siendo 2 hemos logrado cosas, pero las menos que hemos logrado se festejan, viste, como se festeja un corner, nosotros festejamos un corner a veces, pero no, tenés que saber no rendirte, no apagarte, pero saber que no, a ver, que es una pelea a veces perdida, que la vas a dar igual, para eso estás, pero que... Digo que son humanos también, llegar a tu casa y otra vez... Yo me quedé con la pregunta anterior que decía la del porque me quedó ahí picando, porque se lo dije en su momento también al presidente de bloque de concejales de Unión por la Patria, porque ellos obviamente que ahora tienen como una actitud de trabajar en conjunto y todo el tiempo le dicen los consensos y demás, se viene dando bastante. Pero la pregunta que hace me parece muy acertada, digo, bueno, el año que viene, según cómo queden las conformaciones de los bloques y la posición y el oficialismo, ¿seguirá siendo así o no? Yo creo que eso también es una decisión política del mismo intendente, de qué nivel político quiere tener, y en su momento también fue una buena charla que pudimos tener con el mismo intendente, donde si vos querés que el Consejo Deliberante suba su nivel de discusión, como supo tener en algún momento en Bahía Blanca, un nivel de discusión de política pública, de proyectos, de qué tipo de política querías para la ciudad, también te va a subir el precio a vos como jefe político de la ciudad, como intendente. Si vos querés un Consejo Deliberante chato es porque querés que ese sea el nivel. Y eso me parece que va a ser, ahí vamos a ver realmente qué tipo de política y gestión quieren para Bahía Blanca. ¿Cambió la discusión a partir del cambio de gobierno? ¿La discusión pública, la discusión política? No, yo no siento que haya cambiado la discusión. No, más que nada quizás como vos decís, la necesidad a veces, igual
Con Adrián siempre charlábamos, buscaba consenso cuando le decía que no y volvía así, pero en realidad que siempre buscábamos, a pesar de tener 14 concejales que tenían la mayoría directa, siempre buscaron consenso, buscaron por lo menos explicarnos cómo venía la cosa, por más que después dijéramos que sí o que no, pero siempre fue ellos eran amigos, hay que ver si Chopper le daba al bloque del peronismo, ¿o no? No, hemos discutido. También les daban, aparte nosotros, a ver, si vos te fijás bien los 2 años de los 2 últimos años de GAI, creo que yo fui el más opositor del peronismo, en realidad. Yo fui el único que le quiso sacar las tasas, fui el que le hizo el videíto cuando le hicieron el acampe enfrente a la municipalidad, o sea, el que lo atacaba por no la palabra atacar, no, pero el que resaltaba, a ver, yo fui el único que me quejé de que hicieran la fiesta del Cubanito, ¿entendés? Porque la veía que me parecía ridícula. Y ahora está En muchas cosas yo fui más opositor que el resto de... Creo también algo clave ahí lo que comenta Turi, es el rol de la oposición. Te toca el inflable. Siendo oposición al Ejecutivo Municipal, sos representante del Gobierno Nacional. Creo que es diferente la discusión, más allá del rol de esto que decía recién, de por ahí si se quiere negociación, pero no negociación malentendido, sino negociación política, que decía vos recién, el peronismo necesita el voto para tal o cual cosa, entonces tiene que entregar determinadas gestiones desde el Ejecutivo para conseguir tal o cual votación, si no, los consensos y demás. Tiene que ver mucho también cuando vos sos el representante por ahí del Gobierno Nacional, hay diferentes la discusión, diferentes son los ataques, diferentes son también esos consensos, y también, desde lo que decía Gise recién, desde el rol del concejal, yo siempre digo que sería interesante poner nosotros la GoPro en la mañana y ver lo que es el día del concejal y también muchas veces hemos charlado de las sesiones y demás. Creo que tenemos un montón de cosas para hacer, un montón de cosas para charlar. Hoy a nosotros nos toca, por ahí como estar en la gestión nacional, resolver, acercar a unos abuelos que tienen un problema con PAMI o alguien que tiene una llegada, una solución, una cuestión con ANSES y demás que te llevan 1 hora o 2 capaz del día en resolver esas cuestiones. Como decía hoy, no sé si es mesiánico o qué, pero tiene mucho que ver después con la elección de ese ciudadano individual que te va a decir, a mí el que me dio una mano de esto fue tal. Sí, o sea, no de que la persona se identifique con determinada figura o no, pero sí se va a acordar de que vos levantaste un tubo para inhabilitar. Unas palabras para, ya que lo dijiste del oficialismo, que están digamos, no son la mayoría y qué sé yo, pobre Álvaro rema en dulce de leche. Sí, la verdad lo que labura, sí, el premio al remo, es muy paciente, él necesita, porque encima es digamos, es el jamón del sándwich, porque o sea, tiene un teléfono con Alsina y otro teléfono con todos los concejales. Le digo a Álvaro, a él le tocó ser ahora el concejal del intendente. Yo me tocó durante los 2 últimos años de GAI. Claro. Uno es normalmente el concejal del intendente, en el sentido que el intendente es el que llama, el que le dice, che, fíjate, con el que habla permanentemente. Exacto, claro. Y hoy el rol ese lo cumple Álvaro y la verdad que lo... Pero encima en desventaja numérica encima, ¿viste? Y lejísimo. Sí, así que bueno, la verdad que labura mucho, pobre y... Es medio mormón en ese sentido, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. Y bueno, cuando no tenés, va y sí, claro. Pero en el bloque nosotros hemos hablado 1000 veces, te escribió Álvaro, sí, a mí también. O sea, así que una 24/7. Sí, un saludo. Sí. Igual que le reconozcamos el trabajo no significa que le demos nada. Pero sí, tiene la ordenanza que tiene. Su magia, después. Tampoco se hagan los algoritmos, pero ojo que también... Las 2 primeras sesiones cuando llegó a contarse, el otro se fue pálido. No, la primera vez decía, yo como vuelvo a explicar esto es difícil. Presupuesto aprobado.
aprobaron. Aumento de tasa lo aprobaron. Rendición de cuentas, con mamarracho cambios. lo aprobaron. La rendición de cuentas era nuestra, pero con cambios. Sí, pero yo participaba, Era- entonces necesitaba. bueno. Bueno, está en el consejo. A ver quién toma el guante en esta. Para responder primero. Ganan 2.800.000 pesos los concejales, más o menos. ¿Les impacta la crisis económica igual? A ver, yo creo que depende también mucho de la vida. A ver, yo no quiero sonar pedante, pero yo estoy ganando. Yo tenía una profesión, Adrián seguramente que también, donde teníamos sueldo. No, que no sé mucho cómo era, no sé, pero a ver. Yo como marino mercante hoy tendría que estar, no sé, pero yo como marino mercante podría estar ganando el doble, y sin la exposición y sin los problemas. Ahora, Pero arriba el barco. uno tiene que darse cuenta en la sociedad en la que está viviendo y hacer con responsabilidad, digamos, entender que el sueldo en comparación de la sociedad que estamos viviendo es bueno, y ser, o sea, por decirlo de una manera, ser, no me sale la palabra, pero ser digno, por decir una manera, de ese sueldo. Claro, Por eso es el estar, o sea, porque uno también dejó todo. Yo por lo menos dejé todo, o sea, para poder hacer esto. Y es más, dejé la tranquilidad de la no exposición y un montón de cosas, la familia un poco de lado. Entonces, tenés que ser digno de lo que estás ganando, y obviamente uno ha resignado algunas cosas. No vas a decir que no puedo comer, pero has resignado algunas cosas después de una vida que llevaba. Ahora, creo que lo principal es eso. Lo principal es más que nada ser digno del sacrificio de la gente que está aportando para que vos tengas ese sueldo, ¿sí? Sí, laburando, escuchando, atendiendo y estando constantemente para ello. Eso por lo menos se lo veo. Me parece que tiene que ver con lo que hablábamos antes, en realidad. O sea, como que si vos recortás la pregunta, la respuesta que tenemos igual va a estar recortada en la misma función de cómo está formulada la pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Depende para qué. O sea, pues si vos querés que te digamos sí o no, y la gente que esté escuchando que nuestro sueldo sale de su bolsillo porque es de sus impuestos y demás, justamente lo que te dice Turi es respecto a nuestro trabajo. Un cirujano, te voy a poner el ejemplo de antes, seguramente cobre muy bien porque depende tu vida de cómo te operes. Si nosotros nos tomamos también, como nos debemos tomar con responsabilidad, con compromiso y demás nuestro trabajo, nosotros desacuerdo también a la responsabilidad que conllevamos y que tenemos en el día a día. Es una pregunta difícil de responder porque sabemos que nosotros gestionamos en una sociedad que está atravesando una crisis muy fuerte, y como además la política está muy vapuleada y no tenemos la mejor imagen y parecemos tampoco los mejores trabajadores, como que somos vagos más los concejales, entonces lo que te digamos creo que va a ser como... Sí. ¿no? Yo voy a la textual de Tato de si nos impacta igualmente. Creo que obviamente nos impacta de manera muy distinta a quienes, las familias que están viviendo otra realidad, y esa sensibilidad social con el conciudadano, con determinados sectores que vamos a visitar, con los equipos, cada uno con su partido y demás. Esa sensibilidad, esa empatía con determinados sectores de la sociedad la tenés que tener, entender el rechazo, si se quiere, de algunos sectores que cuando ven el sueldo de los cargos políticos hay una queja y demás. Tiene que ver con la cuestión que decía Gise de, bueno, tal vez cuánto ganaría cada uno de nosotros en el sector privado, eso sería una buena pregunta. Cómo está haciendo cada uno su trabajo de concejal, cuántas horas le dedica y cuánto profesionalismo le pone. Pero también lo del impacto de la crisis creo que tiene que ver con esta cuestión relativa de que nosotros estamos en un salario, si miramos la pirámide de salarios argentinos, por arriba, entonces... ¿Y ustedes van al Sarmiento todos los días? ¿Investigan, estudian? ¿Cómo es el laburo? En particular, yo, como te digo, creo, cada uno tiene, hay distintas improntas, como siempre digo, pero yo creo, bueno, a la mañana, sí, es un lugar físico, donde el ciudadano, quien quiera, sabe dónde encontrarte. Por eso gente común que se habla. Lamentablemente no tanta como a mí me gustaría, sinceramente. Pero yo trato de decirle siempre vayan, no le tengan miedo, toquen la puerta, abran y siempre tiene que haber alguno. ¿Entendés? Y si no hay ninguno, pregunten por qué no hay ninguno. A ver, tiene que haber instituciones también, sí. Más por ahí las instituciones van más. Sí, hay reuniones de Y mesa. después vos tenés el trabajo también muchas veces afuera.
vos también. Hay mucha gente que no puede, o sea, está laburando en la mañana, tiene sus cosas y necesita encontrarse. Yo tengo muchos encuentros capaz que a las 6, 7 de la tarde. Me explico, que no se ven, pero también vos tenés ese laburo, pero yo trato de dividirlo. A la mañana, en general, el 99% de las veces voy, estoy 4 o 5 horas ahí. Creo que Puente me parece que es la sesión cada 15 días, que se arrancan bastante y no hacen nada. No, pero por ejemplo, muchos dicen, no, eso que decía hoy de- a fútbol. Y además ganan 2 palos 800. Y además, Vos sabés que el otro día, todos los viernes van a visitar el Consejo Deliberante estudiantes de diferentes colegios secundarios. Y yo bajé para contarles sobre el Consejo Deliberante Joven y uno de los chicos me preguntó eso, bueno, ¿y cómo es el horario de los concejales? ¿Marcan? ¿Cómo es? Y claro, y bueno, le expliqué, digo, mira, no hay un método, no marcamos, no somos como empleados estatales y va en función de nuevo otra vez a la responsabilidad de cada concejal. Hay concejales que la mayoría de las tardes estamos en un barrio y a las mañanas la usamos, como dice Turi. Yo, por ejemplo, al consejo voy a cosas muy puntuales, a mí no me gusta, es un espacio de mucha rosca, no me gusta, entonces yo voy a las cosas puntuales, voy a las reuniones de comisiones y a veces para ahí voy muchos días a la semana, pero voy, hago eso y me vuelvo, porque también compartimos muchos espacios. Por ejemplo, en el bloque de Juntos es un espacio donde estamos todos los concejales. Algo que haya no que tu oficina privada. Claro, no es que te puedes sentar, leer, yo tengo atención dispersa y necesito concentrarme para poder investigar, para poder escribir, lo hago en nuestra oficina, en mi oficina, yo tengo una oficina, lo hago ahí. Yo me abstraigo totalmente. A mí me puede... Y bueno, a ver, fui marino y vos imaginate a veces tenés que concentrarte en lo que estaba y no importarte lo que pasa alrededor. Para que quede claro, 2.800.000 es el sueldo bruto, de eso tenés que descontarle las retenciones, impuesto a las ganancias, todo queda cerca de 2.100.000, y en el caso de algunos otros yo tengo doble retención, por lo cual eso merma mucho más, digamos. Así que el salario bolsillo mío, por ejemplo, son 1.600.000. Y lo que haces también, por ejemplo, cuando yo hice ahora lo de los taxis, o cuando hice ahora que presenté lo de la... No tomás más taxi, Sí, tengo buscado. O cuando estudié lo de la reducción del estacionamiento. Sí. El estacionamiento empezó en el 91. Hay 700 millones de ordenanzas poniendo, sacando. Entonces vos tenés que ver hasta qué punto estás influenciando en algo que no estaba o que sí estaba o lo estás cambiando. Y muchas veces me ha pasado que vos te venís con una idea, con una impronta y empezás a buscar ordenanzas y estuviste 10 días investigando y qué sé yo, y después te das cuenta o que hay o que ya no está o que llegás a un lugar sin cosas. Es malísima, entonces no. Claro, entonces hay un trabajo también por lo menos de... Por eso te decía, está hiperlegislada. Sí. Está, bueno, ahora por ejemplo el caso de Emiliano presentó un proyecto que viene trabajando, en este caso el PRO, que es la de ir modernizando las legislaturas usando herramientas habituales como puede ser la inteligencia, hasta la inteligencia artificial, en el sentido de armar digestos más modernos. Claro. Probablemente haya muchas de las ordenanzas que hay que de alguna ya no se usan, han caído en desuso y hay que de alguna manera hay muchas cantidades ni digitalizadas. Derogar, perdón, no me salía. No, olvidate. Por eso, y hay mucho, y hay que hacer un digesto de normas más a los libros para encontrar. Más práctico, más útil, más fácil. En realidad, si las normas son más claras, son más fáciles de cumplir, son más fáciles de controlar. Me parece que hay que es un trabajo grande para hacer. Presenta el del Consejo el del Ponchaca Consejo Joven. El del Consejo Joven. Gerardo. Cuando yo estaba en la secundaria, existía el Consejo Joven. Sí. No ordenanza, un montón de años atrás, pero existía horrible, ¿no? Sí. Bueno, Natalia Yekoski, que hoy es diputada provincial, fue concejal estudiantil. Yo te conté que esa la tuvimos en cuenta, esa solo se limitaba al centro estudiante y la actualizamos. Lo que digo, como, a ver, ahí porque bueno, porque era algo que había tenido trascendencia, se conoce, pero cómo legislar sobre cosas que ya están. Que ya existieron. Sí. Así es. Ahora vamos actualizando. Bueno, la de obra pública, por ejemplo, la estábamos buscando el otro día y me dieron una mano todos los secretarios del consejo a buscarla porque está, obviamente, no solo que no está digitalizada, sino que está máquina en la 4060. Y después el problema es que tenés modificaciones que todavía están desarrolladas. Claro, y después, para actualizar las cuestiones
no sé, vayamos a tema del día a día de Milei, esto de la participación público-privada para la determinación de obra pública, en el medio también tenés muchas actualizadas que quedaron en el medio, en ese ideal, y tenés que encontrarla y tenés que decir, bueno, cambio esto, entonces hay que derogar tal o cual parte para empezar a modificar la nueva, entonces modificás esta, que se fue modificada por esta, que en esta parte también fue claro, que hay muchas hay que reescribirlas, digamos, hay que hacer el compendio, reescribirlas. Ese creo que es un trabajo también muy bueno para hacer en el Consejo, por lo menos ir tomando por rubros. Nosotros en algún momento, bueno, ella presentó un proyecto para hacerlo con las normas con todas las ordenanzas que hay sobre medio ambiente, sobre gestión ambiental. En algún momento trabajó inclusive durante la presidencia de Moreno Salas. Él hizo todo un trabajo muy grande sobre ordenanzas de obras que había dentro, y hay todo un libro grande que tiene, digamos, puestas todas las ordenanzas que hay al respecto, y inclusive se hizo toda la idea de presentar un proyecto en donde se quitan superposiciones de normas y a ayornarlas. Ese es un tema también que el Consejo tiene que hacer. Che, la inversión de GNL, ¿qué creen? ¿Va a venir a Bahía o no? ¿Tienen fe? ¿Ya la perdimos? La esperanza en el último Sería, día, claro, pero sí. la realidad es que necesitamos sí o sí. ¿Creen que es un salto de fe? Ahora, No. ¿es tener esperanza o no? No, creo que depende de cuestiones técnicas, que creo que acá ninguno está, claro, está esa es una 100% realidad. en conocimiento técnico propio nuestro y en conocimiento de la realidad. Yo un poquito sí. De GNL, Sí, pero sí, más la allá verdad de que sí, saber la verdad del estuve 8 tratamiento. años en el regasificador, y bueno, obviamente más de 10 años siempre tocando el puerto de Bahía Blanca, así que un poco, yo creo que, a ver, muchos dicen, no, pero si antes venían sin el RIGI, porque ahora, es como todo, a ver, si vos antes ibas a comprar la campera, y de repente cuando vas a comprarla, viene con un 50% de descuento, vas a decir, no, como yo ya la iba a comprar para que te pago lo que vale, ¿no? Sí, obviamente que todo lo que viene y la discusión. Entonces, En algunas ganamos y en otras perdemos. Claro. Yo creo que en la técnica, pues, Bahía tiene todas las mejores condiciones. Creo que en la política perdemos, por ejemplo, en el contexto actual perdemos. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Chubut se plegó, digamos, al apoyo de la provincia de Río Negro y a la provincia de Neuquén, con lo cual la Patagonia está trabajando en conjunto. Nosotros tenemos algunas discusiones políticas todavía en la provincia de Buenos Aires que de alguna manera deberían estar salvos. Sí, lo llamó, ustedes tres no fueron, vos, Mauro, sí, con Oscar. ¿Por qué no fueron? Nosotros y del bloque juntos lo discutimos, en realidad lo llamaron a Adrián como presidente del bloque, él lo puso a consideración del bloque y decidimos no ir porque en realidad, mira, cuando empezó todo el tema de GNL, nosotros como bloque, como oposición, de hecho fuimos los primeros que sacamos un comunicado expresando el apoyo al intendente en todo este recorrido, los primeros que incluso en la provincia que arrancamos con este tema apoyando al intendente. Y después fuimos a, bueno, los representantes del bloque de los diferentes espacios políticos lo acompañaron a la legislatura provincial, se hizo todo lo que se tenía que hacer. El último punto era ahora esta conferencia de prensa que la verdad para nosotros no cambiaba nada, es decir, es seguir dando muestras, discutiendo sobre lo mismo, que en realidad es una disputa ya entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si se quiere o no, con el presidente, eso la verdad no lo sé, pero todas las expresiones y todas las gestiones que nosotros podíamos hacer en nuestros espacios políticos, el PRO, radicalismo, la coalición cívica, ya lo habíamos hecho. Entonces, seguir, y aparte me parece, esto yo hablo por mí, no por el bloque, porque eso es condición de Adrián, no mía, pero también estar en una conferencia de prensa donde seguís ahí parado y tenés que escuchar, qué sé yo, que eso me parece que es la diferencia más grande, por lo menos que siento yo con el intendente a veces, porque ahora cambió su postura, que defienda a un gobernador que está haciendo todo mal en este proceso y en otros procesos, y para nosotros empieza a ser difícil, para mí es difícil acompañar eso. Ahí no era eso. Y mira, ahí en un momento sí, porque Sí, el gobernador había una discusión política porque en realidad la reunión sale a partir de una declaración pero política del el planteo de la gobernador. conferencia no tenía que ver con... Y en cierto punto con sí. Sí. porque lo hizo. No, de Kicillof, sino mira, yo en lo para conferencia sale por una declaración que hace Milei. Eso es cierto. Hay una declaración que hace Milei el viernes a la noche que manifiesta que la planta no va a venir a Bahía por la figura puntual de Kicillof. Él dice, bueno, no quiero ser... algo así. Entonces era una discusión. Y esto, de alguna manera, nosotros entendimos que era tomar una posición entre algunos de los dos sectores
Para nosotros estaba mal, yo lo manifesté, creo que inclusive te lo manifesté a vos, lo que había dicho el presidente, porque no se puede definir una inversión por un criterio personal o una enemistad personal de él con otro gobernante, ni tampoco para nosotros estaba bien lo que viene haciendo Kicillof, que de alguna manera no acepta las condiciones que pone una ley nacional democráticamente sancionada. La ley se discutió en el Congreso, no es que no se discutió, cada cual pudo imponer su ideología. Ahora, una vez que la ley es ley para todos los argentinos, inclusive el gobernador y todos los que piden. Entonces, si la ley contempla condiciones para las inversiones, lo que nosotros le pedimos al gobernador es, gobernador, ya está, ya se sancionó, cumplamos lo que dice la ley. La ley requiere, en una parte, y lo expresó también la empresa YPF, en representación también de la otra inversor, que es Petronas, lo que se denomina la adhesión a la ley. La adhesión a la ley tiene marca, digamos, de alguna manera el que uno va a hacer cumplir lo que dice la ley y no va a interceder entre el cumplimiento de la misma. Y es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobernador, no es más que eso. Sí, lo que pasa es que un poco la decisión también, ya te digo, todos los pasos que se tuvieron que dar se dieron. En ese momento ya me parece que no era, a mí me pareció que ya no como decía, ya pasó una discusión en la que no teníamos que meternos nosotros en ese sentido. Igual, insisto, quizás con otras palabras que dijo el presidente Milei, pero yo lo expresé en un video, es más, un mes y medio antes, como a principios de junio, ¿sí? Diciendo de que, a ver, las empresas lo que están buscando es la seguridad jurídica. Lo que da el RIGI, sobre todo, es seguridad jurídica. Es mañana se cambia el gobierno. Mañana se bueno, y por eso, esa es la otra parte, que lo que no quiere decir es que sale caro, que si vos no querés cumplirlo, ¿entendés? La ley es la de Nueva York. Siendo argentinos, y justamente siendo argentinos y siendo el gobernador que tenemos, debemos 16.000 millones de pesos, de dólares. Lo entiendo y está bien, pero digamos, creer realmente que porque una legislatura diga, nosotros estamos con el RIGI, eso va a darle seguridad jurídica, la verdad. A ver, pero si se la cambian, vos como empresa vas a poder ir a hacer la discusión y después, o sea, hoy por hoy nosotros debemos 16.000 millones. Los tribunales mismos, el RIGI, los tribunales los tira fuera de Argentina. Por eso mismo, y eso es lo que no quiere aceptar el gobernador, que una de las temas, sí, bueno, pero ¿cómo no fue con los tribunales? Es básicamente ponerse el lazo de decir, yo no voy durante todo este lapso a implantar ninguna norma que interfiera con el espíritu de la legislación nacional. En la disputa que se está dando hoy por hoy, donde las provincias están viendo cuál es más competitiva para que una inversión, la inversión más importante probablemente de los últimos años en Argentina, se radique, claramente ese gesto de institucionalidad es fortísimo para semejante decisión, donde las cuestiones técnicas parecieran, por lo que dicen los expertos, tan pareja y donde tenemos más y menos con ellos. Creo que, como decía Chopin al inicio, tenés un conglomerado de gobernadores compitiendo contra una parte de un gobernador que apoya a un intendente que está peleando con tal vez demás fuerzas políticas además de la ciudad, contra, como decía, todo este conglomerado de provincias peleando la inversión. Creo que el respaldo del gobernador, al que no se le está pidiendo nada más que la lógica de apoyar una ley nacional donde, si él quería expresar su postura, tenía los representantes de la provincia en el Senado y en diputados, y perdió, había menos, o ganó en cierto punto cuando tuvimos que de la libertad vas a retroceder en 800 hojas a 300. La discusión real es política y chicana política. Porque si hicimos que choque, listo, lo aprobamos, ¿qué pasa? No estoy de acuerdo. Pero ya por está eso, aquí. pero nosotros terminamos la discusión política, o sea, no tenemos más diferencia nosotros. No podemos hacer más nada, se acabó la discusión política. No, pero yo te la entiendo perfectamente. 30.000 millones de dólares. Pero votamos la política, la discusión política de nosotros. 40.000 Sí, claro. Para tomar noción de la guita que da de vuelta, lo cual significa intereses. A ver, yo lo digo. Acá van a decir, mira, listo. Pero José, yo lo digo en el video. El presupuesto de Bahía Blanca para este año fueron 100 millones de dólares. O sea, fueron 100.000 millones. O sea, fueron 300. O sea, era política, era sindicato. Pero yo lo que voy es la inversión son los próximos 300 años del presupuesto bahiense.
La inversión son 300 pero años te por la eso. traen, te la- No, bueno, No, pero está hoy bien. es en el concepto, es lo que vos decís, lo técnico y llega a tener, digamos, vos con 300 millones te haces el superpuerto. La parte política es técnica. La parte política de la seguridad institucional es una cuestión técnica que ven las empresas. Las empresas van a evaluar, obviamente es mucho más subjetivo que cuánto sale un metro de caño enterrado que Claro. pasa por debajo de un oleoducto. Pero- Es mucho menos técnico, mucho más difícil. José, He trabajado intentando si vos- cuantificar cosas, mucho más difícil cuantificar qué tan segura es la provincia de Buenos Aires institucionalmente con respecto a la de Río Negro. Lo que dice Milei en la charla con Fantino es, dicho, está bien, la forma que lo dice él, atacando si se quiere con determinado calificativo del gobernador, está bien, pero separemos eso. Lo que dice es algo que lo que te diría cualquier economista. Pero ¿por qué Yo soy separas jefe de eso? Petronas y vos tenés un historial que en el que expropiaste empresas parecidas a la mía. Pero no Petronas querés le iba a adherir poner una- igual hace 6 no, no meses. le iba a poner igual. Había reservado Con tierras. la ley de GNL le iba a poner acá. No, con el gobernador. no es que le iba a poner, había reservado tierras. Pero está esperando la ley de GNL que no aprobó el Estaba hablando de Senado. ponerla en la provincia de Buenos Aires sin que apareciera Se en estaba ningún hablando de él, lugar. se estaba hablando de él. Yo no vi todavía ningún ladrillo de Petronas en Y me van a hacer todo ese quilombito. Pará, con eso dudás, pero con la seguridad jurídica sí hay. Dale. No, pero ¿cómo no voy a dudar con un inversor que hizo solamente una reserva de tierras que ahora la puede tirar cuando todavía está diciendo que va a tomar una decisión técnica después? Pero Petronas necesitaba la ley de GNL, que se aprobó en diputados y no se aprobó en senadores. Exacto. Que faltaba aprobar en senadores, que era algo muy similar a Ricky, porque tenía un montón de beneficios. Era un rey especial para el GNL. Con esa ley invertían. Pues si no, bueno, es eso. ¿Cómo No, invertían no, habían reservado tierra. Me habían dicho José. que invertir sí o sí acá. Sí. Hasta que yo no veo y termine la inversión, hasta cuándo. José, yo te entiendo lo que vos decís y abona un poco lo que por ahí yo pienso. Si Kicillof piensa como vos, en el sentido de decir, si esto antes se ponía la plata, se iba a poner y ahora no, ¿para qué se queda con un argumento y le da un justificativo a que de última no venga la inversión a Bahía, no adhiriendo a una ley nacional? Entiendo que pueda sacar un RIGI provincial, un régimen particular de la provincia de Buenos Aires para que la inversión tenga a su vez exenciones impositivas de la provincia. Una cosa no quita la otra, son complementarias. Yo digo, Kicillof, en vez de estar todo el tiempo con la crítica de una ley que ya se aprobó, que no te gustará pero se aprobó, ejecutar lo que dice esa ley, discutamos las exenciones que la provincia le va a dar, discutamos la que el municipio, que nosotros de hecho hay proyectos que te hemos presentado a todos los bloques con respecto a exenciones que pueda dar el municipio, y vamos a una posición constructiva. Ahí, salimos del debate de la provincia de Buenos Aires y uno tiene que estar en una foto o no tiene que estar en una foto. Por eso yo digo que el debate es, vos sos un zurdo comunista, vos sos un facho de mierda. Bueno, pero también Y ese es el entra, debate. pero Kicillof también entra a eso. Sí, También pero entra en esa si discusión. al final Claro. se hace el RIGI provincial y uno de los artículos perdido en el medio dice adherir al RIGI nacional, Sí, claro. estuvimos discutiendo 2 meses al cohete, ¿no? Sí. Claro, pero No, pero ¿sabés lo que apareció pasa? eso. ¿Sabés lo que pasa? No, Que ya no- se vamos- el no RIGI aparece, provincial, no. el RIGI Claro. provincial no necesitas y el adherir a las cosas, ya está el proyecto. Pero Sí, yo- lo presentó No, el no, diputado provincia- Castello y dijo. provincia ah, puede proponer qué Provincia tiene beneficios eso le que va a va- dar, claro, va a proponer qué Porque beneficios Río le va Negro a le dar. regala Pero todo. de hecho el intendente de Bahía Blanca entiende eso y Lo dice, dijo. pues yo voy a adherir al RINA. O sea, no quiero que eso sea un argumento. Para que Es que no- yo no sé cuánto peso puede tener o no, por ahí eso puede ser más discutible, pero no es bueno dejar argumentos para que de última termine justificando que la planta se termine yendo a Río Negro por esa excusa. Entonces, si nosotros estamos confiados que tenemos las mejores condiciones geográficas, infraestructura, recursos humanos y de todo, nos parece a nosotros que la discusión de Kicillof con Milei es improductiva y nos parece que estar todo el tiempo nosotros yéndonos a sentar en un lugar en donde la pelea es de otros, No, ¿para no. qué nos vamos a sentar? Y hablando un poco de la inversión que vos decías, Amazon también reservó tierras. No vino. Vale plantó pilotes. No vino. No me explico, o sea, Hay un todo montón de proyectos depende, planeados en Punta todo depende, Colorada, o sea, que no se es pueden ya también. no es tan lineal de que reservó y aparte hay algo que yo hablaba el otro está bien. Han hablado los presidentes Pero- y dijeron varias veces ya. A ver, yo también planteaba. Salía el proyecto. Sí, antes, a ver, también yo planteaba un poco que recordemos que desde que empezó el proyecto, que era YPF, porque después se suma Petronas, pero en un principio era YPF solo, también hay una cuestión, y siempre va a estar la política, desde el 2017 al 2019, tanto el presidente como el gobernador eran del mismo signo político. Y del 2019 al 2023 también. Entonces, hay un sesgo político de que tampoco
A ver, si vos tenés tu gobernador en la provincia más importante y tenés características para poder ponerlo, no vas a buscar a otro lugar. ¿Se entiende? Se lo vas a dar a tu gobernador. Pero viene Petronas. Ahora, después, cuando vino Petronas, ¿por qué empezaron estudios en otro lado cuando vino Petronas también? ¿Me entendés? Antes Petronas no dijo que no. No, para mí no tiene que ver. No, a ver, al ganar Milei, déjame... diciendo que Petronas hubiese perdido plata si Milei lo ganaba. Y porque si estamos diciendo que puede haber una locación que puede ser potencialmente mejor. Habrían evaluado que no. Habría que verlo. O sea, Petronas hubiese perdido plata antes, hubiese venido y hubiese puesto 15.000 millones. ¿Por qué decís eso? Solamente está claro que no porque es mejor antes... Punta Colorada. Claramente. Lo que pasa es que no le... ¿Vos crees que es mejor Punta Colorada que Bahía? No, lo que pasa... Si va a otro lado, o sea... a lo que voy yo es al revés. ¿Qué pasa si antes... Bueno, la reserva de tierra, lo pusiste vos, el monto es una cosa... Sacamos reserva de tierra. No, pero Es que la reserva de tierra no... Petronas, antes, el planteo de Petronas era, necesitamos la ley de GNL que nos da determinados beneficios que ahora tiene Ricky para hacer la inversión en Magellan, que vinieron y se hacía acá. No había otra opción. ¿Por qué no había otra opción? ¿Porque son boludos? No. Pues porque no se lo ofrecieron, porque no le dijeron que hubiera otra opción. Sí, es claro, y van a regalar la guita. No, a ver, la opción Bahía Blanca es muy buena, es buenísima, tiene la infraestructura, tiene todo. A ver, ¿no habrá otro lugarcito? No, claramente. no sé, no, al revés. A ver, pero está bien, pero después puede... Se le ocurrió porque Milei levantó tubo y se le ocurrió a Milei que era un lugar mejor que Bahía Blanca. Yo lo que te puedo llegar a aceptar de lo de Milei es que Milei dejó que se abra el juego. Cambió IPF y tenés a Rigi, claro que cambió las condiciones, obvio. Claro, o sea, se dio el Rigi, ganó en la parte institucional y en la parte técnica vos decís que Petronas directamente, o sea, hubiese perdido plata. No, porque estaba hablando de qué hacer. Si el Rigi sí, si el Rigi no, que me conviene, que no. El tipo igual particularmente puertos privados para vos, hagan lo que quieran. José, igual particularmente el Punta Colorada sí iba a tener, independientemente por la planta de gas, iba a tener un puerto de petróleo. Iba a ser un puerto petrolero. Y tengo entendido que en algún momento se analizó como para hacer también el puerto. Y se venía analizando desde antes de Punta Colorada, de que haya asumido Milei. Bueno, pónganle. Pero bueno. Es tardísimo, se acabó. Hacemos el termómetro. Sí. Bueno, a ver, ¿quién sabe esto primero? ¿Quién es el principal proveedor de la MUNI? SAPEM. Muy bien. Por el... Se lleva 40-45% del gasto, se implementa. ¿Del gasto presupuestario? El gasto real a hoy. No sé cómo está tomado, pero no, me parece que no, pero... Sí. Lo ya ejecutado, digamos, este año. Sí. Ah, ejecutado. No, está bien, entendí mal yo, pero... también, o sea, a esta altura del año se ejecutó el 40% de su presupuesto. No, de lo gastado el municipio gastó hasta ahora el 40%. Y puede ser porque ha abonado el contrato del año. No creo, no, factura cada 15 días. No, porque el contrato de... Pero bueno, no lo sé. El contrato de la verdad que no lo sé. Por ahí tiene el nombre. No me parece... ¿No es de 18.000 millones de pesos el contrato de... Estamos hablando de un presupuesto sin... No. El presupuesto sin... ¿Cuál por la SAPEM? SAPEM es el principal proveedor. Bien. ¿Qué opinan de la SAPEM? ¿Está bueno Las dos SAPEM... Sí. Creo que tiene distintos roles. La SAPEM ambiental... Se lleva tanta guita, ¿viste? Que decís, sí, lo que pasa es que es difícil cambiar el modelo, es muy costoso cambiar el modelo, ir hacia otros sistemas de recolección, también requiere de muchísima educación ciudadana, ir a otras formas de recolección en contenedores, con recolección diferenciada, es un modelo... Sí, coincido, es tremendo, es re difícil. Es un trabajo muy grande. Donde clavijas ahí sería imposible mover también. ¿Ustedes leen el presupuesto? Sí, mucho. Sí. Prueba, ¿no? Pero... Lo defendí yo, la última. Bueno, entonces vos Choco no responda. ¿Qué secretaría municipal se lleva el mayor presupuesto? ¿Cómo? ¿Qué secretaría de Salud. municipal? Agencia de salud. Salud, Sí. claro, para el hospital municipal. En realidad hoy es la agencia de que tiene el doctor Palomo, tiene un nombre más grande. Bueno, cambiaron bastante porque también le pasaron mucho a social. Sí, pero no tenían otros años anteriores, cambió bastante ahora. Bueno, el Consejo gasta la gran guita de nosotros son en sueldos.
Legado de manga, como gastos fijos. Hay una categoría que se llama servicios no personales, sacando sueldos de demás, ¿no? Que le quedan a hoy 33 millones. O lo que gastó el Consejo a hoy son 33 millones. ¿Cuál es el principal gasto del Consejo de bienes no personales, digamos, más allá de los sueldos y eso? No, la verdad yo no lo sé porque lo administra la presidencia, eso sí que ni idea. No. ¿En la pauta? Sí. La pauta publicitaria. La publicidad. El 38% de la plata se va en pauta publicitaria. El otro día ¿Ustedes qué piensan de eso siendo periodistas? ¿Ustedes están a favor de la pauta o en contra? Nosotros hicimos un montón de programas ya hablando con un montón de gente y hemos debatido un montón sobre si... La verdad la respuesta depende, como casi toda pregunta. Una respuesta política. La verdad que depende... Y lo que pasa que... Estoy a favor. Sí, depende para qué... Lo que pasa que, claro, el problema es cómo se usa. Yo creo que algo de pauta obviamente siempre vas a tener porque vos necesitas informar. Hay pauta que es obligatoria también, que viste a veces la judicial, por ejemplo, es obligatoria. Sí, los edictos y todo eso. Pero hay también pauta que podés llegar a informar o hacer campañas de prevención y aquello que pueden ser buenas. Ahora, que eso se utilice y los volúmenes a veces que se pagan en las pautas y cómo se manejan las pautas, ahí es el problema y donde tenemos que poner el foco muchas veces, ¿viste? Pero la pauta siempre... La verdad es que yo estoy a favor, tenemos que estar regulada, para que tenga cuáles son los criterios de otorgamiento de la... Hay muchos criterios, muchos posibles criterios. Obviamente está el de la audiencia, está el vinculado a aquellas empresas que tienen, no sé, empleados de frente en blanco y las que no. Públicos objetivos. Eso, públicos objetivos. ¿A quiénes quieres hablarle vos de la ciudadanía? Entonces tenemos un montón de criterios. Habría que hacer algo más, estaría muy vinculado. El Consejo, una ordenanza que diga, che, regular la pauta con estos criterios y a partir de esos criterios que cada uno se presente y diga, che, yo creo que entro en tal categoría y sería bueno. Por ese lado sí. Después en manejo más discrecional de... Sí, es cierto, la verdad que el manejo discrecional viene de toda la vida. Con tanto hemos hecho la evolución de los datos abiertos que existen en el gobierno, que es de 2012 me parece, más o menos, hasta hoy, y la verdad que el gasto en pauta del Consejo no, pero el de la MUNI más o menos se ha mantenido en proporción al presupuesto. Crece los años de campaña, pero... Crece los años de campaña, baja los años de después todos los gobiernos lo mantienen. Claro, pero en todos los gobiernos crece en campaña y baja, y el promedio se mantiene más o menos igual. Ahora, nadie se ha desubicado en relación, insisto, a la proporción del presupuesto, ¿no? La línea del presupuesto. Sí en los montos, porque obviamente tenemos más. No, estoy a favor. Sí, después... Estaría bueno regular algo. De hecho, estaría bueno hacer una ordenanza medio colaborativa. Exactamente. Bueno, la idea nuestra, justamente en el programa que hicimos durante estos años, fue convocar a gente que opine de esto. Me siento mal porque es una pregunta algo que tendría que haber visto, bueno, no, ¿verdad? No, pero sí este tema, bueno, parece que está bueno. Sí, a nosotros todos los libertarios del año pasado. Bueno, el otro día los jóvenes de la Libertad Avanza del lado de Lieberman, tuyo, los prendieron fuego, ¿no? Por la pauta de la presidenta. No son tan nuestros, pero había gente. Vi un tuit. No vas a decir a los jóvenes. No. A su juventud. Pará, que hay otros más que eran los de Bernal encima. No sé, yo vi un tuit, no vi, realmente digo serio, no vi quién era el del tuit. Es más, no vi que era una cuenta de juventud. Sé que no era una cuenta de las nuestras, porque tenemos un logo distinto. Vi lo de esperar algo que puede ver cualquier ciudadano. Están datos abiertos, los contratos de publicidad tanto del Consejo como del municipio, como cualquier gasto del municipio y del Consejo. Sí, puede ver cualquier ciudadano, pero es difícil analizar. Sí, claro. ¿Quién es quién? No es fácil. Sí. Sí, en pauta que tenés gente que tiene un monotributo, otro tiene una sociedad, y sabe tal. Está bueno. Che, bueno, la última del termómetro. ¿Cuántos funcionarios políticos tiene el gabinete municipal? ¿Más de La 110? No, debe tener... 84. Ahí andaba yo. No, Leo, está ahí. El teatro no es distinto, el show. 86 iba a decir. ¿El show? 86 iba a decir. 83. Pero... ¿Hasta qué cargos llegan? ¿Secretarios? ¿Director de agencia? ¿Secretarios? Los directores. Sacando los cargos de ley. Está incorporado... No, sí, ya está. ¿Cuál ibas a preguntar? No, alguien que subió de rango en estos días.
De subsecretario a secretario Caspe. Bueno, pero era un Y esto plan está Pero ya político. era, claro, por eso, ¿no? Sí, 83. ¿no? Está contado desde el intendente hasta abajo. Hay una parte de gobierno abierto que vos podés descargar el archivo, 2 de 3. el Excel de todos los sueldos que pagó el municipio a cargos políticos. No, porque la página de gobierno abierto un tiempo largo estuvo caída. De hecho, cuando fueron a explicarnos el Exacto. impuesto y todo, no funcionaba. Es un desastre. Se lo planteamos. Acceso a Por eso información decía pública, que estaba- desastre, los mapas no andan. Claro. Este archivo siempre es un archivo que sale directo a Rafam. Cuando tocas, te descarga directo a Rafam la categoría de los cargos, no se llaman políticos, superior creo que se llaman, no me acuerdo cómo se llama, que ahí te aparecen todos los concejales, secretario de consejos, prosecretario, OMIC, todos los funcionarios, digamos, y los cargos de ley, que es contador, tesorero, Jefe de compras. Sacando eso, y el intendente, sacando eso quedan 83 de este lado. Son 100 y pico lo que el Estado paga en política. Claro. Lo que dijiste vos es sacando. Claro. Para 84 yo estuve más cerca. Esta es No, impecable. Pero sigue siendo. Sí. Sí. La de Secretaría de Salud y Dieta la gané yo. Sí. Me ganaron la base. Bueno, dale. Ese que está La podés manchado. elegir. La importancia de la transparencia, ¿no? Para poder conocer todas estas cosas. Hay una ordenanza de acceso a la información pública que está durmiendo en el Consejo hace 2016. desde 2016, que se hizo con participación ciudadana y todo. Podríamos desfrizarla, ¿no? Por ahí. Debe estar en el archivo, sí, habría Es que una buscarla. cosa debe estar en el interesante archivo. que participó gente de toda Latinoamérica, encima opinando, gente que sabe mucho de acceso a información pública. Carolina Banfi estuvo, bueno, diputada radical, pero es promotor de acceso. Y hicimos un laburo recopado. Sí, Pero bueno, lo ofrecieron al Consejo. durante años el oficialismo no la terminó de aprobar. Ahora que son oposición y que encima tiene mayoría, podrían. ¿No? Sí, Hasta sí, como sí. un juego ahí de imponerle reglas de transparencia al gobierno municipal. Me parece bien. Sí, pero No, no con jugamos. respecto a datos también, yo por ahí que antes trabajaba en la uni, investigación y demás, hay muchos datos que estaría bueno tener actualizados. Hace muy poquito lo hablaba con gente del municipio de ayudas sociales, de cargas de ayudas sociales, voy hasta cómo se reparten, por ejemplo, las garrafas de plan calor o Sí, determinadas ayudas, tarjetas y demás. También es algo muy importante para la investigación la geolocalización. ¿Dónde se entregaron? Bueno, desde allá, desde aquí, en esta cuestión de transparencia de aquella empresa, de dónde se ayudan y demás para todo lo que es investigación y demás en cuestiones socioeconómicas es determinante. De mapeo. Central. A veces hay un problema que no tiene que ver con la mezquindad de no hacerlo. No, sino es, porque esos datos a veces están. No, y esto lo digo por experiencia propia, cargar datos georreferenciados es muchísimo tema. laburo. Sí, sí. Muchísimo. Pero debería dedicarse el municipio, no lo hizo los últimos años de GAI, no lo hizo, ahora tampoco lo están haciendo, a tratar de sistematizar algo que sirve para la gestión. Digo, hay un mapa de prestaciones de salud en salas médicas, por ejemplo, Sí. geolocalizado con el mapa de calor, donde vos podés ver qué pasa con las distintas atenciones. La verdad que eso sirve para la gestión en serio de salud, digamos. Sí, lo que pasa es que salud es una de las áreas del municipio que más avanzó en la informatización, a partir de la historia clínica digital. Sí, y es necesario, encima de salud muchas veces lo necesitas para laburar. Sí, pero es como que la historia clínica, el modelo digital, es como que te va arrastrando después también esto porque podés cargar más datos, el sistema ya está informatizado, salís del papel, digamos, ¿no? Che, tenemos un millón de preguntas más. Venimos el lunes. Dale. No, pero es tardísimo. ¿Quién es el más chistoso de ustedes? 4. Más chistoso. Yo diría que Yo salí con una mantita, Yo a diría que ver, salí con una manta en Twitter, eso no suma. No sé, ellos creen que sos un embole. No, sí, puede ser. No, Claro, sí. ¿Quién llega siempre tarde? tarde respecto a qué. Al horario de llegada. ¿De qué? Y de que no tenemos horario de Sí, llegada. no sé, porque en realidad Ah, no. sí, sí, no, eso sí. Pero Hay no. gente que siempre llega tarde, gente que siempre llega temprano. Hay gente que nunca llega. Gente que nunca llega. No, yo, No, pero- destaco el chopper siempre está temprano. Sí, chopper, sí. Comparto. Yo a veces dependo también, Condiciones también del y trabajo de mi señora, a veces llego más temprano, más yo tarde. voy todos los días, 8. No, pero pare, a ver, Hay tenemos una reunión. Claro, a las 3 hay que estar. ¿Quién llega temprano y quién llega tarde? ¿Quién llega traidor? Es re básico. No, Ah, no. ¿Y a quién de ustedes cuatro no le comprarían un auto? ¿Eh? Pero ¿A quién no nosotros- le compraría? Ah, yo Mauro. No, no tengo problema. ¿No le comprarías a Mauro? Ni en pedo, ¿no? No, no tengo problema. Está cuidado, el vasito, está ¿A cuidado. todos? Sí, no, Todos. gusto particular, el auto acá, ¿Acá? una cosa Sí. ¿De los cuatro? No Sí, soy muy sí, tuerca. sí. Pero Sí, bueno, sí, no. total, primero lo lleva al mecánico. No, revisar así. Esta posición como Este- componedora, no se pelea. No, no, pero No, a es ver, que- eso no quiere decir que yo no pueda tener algún grado de confianza
creo que estableces, en la gestión estableces vínculos de confianza mínimos para poder funcionar, y eso no significa, vuelvo a decirlo, vuelvo a algo del principio, eso no significa que nos vamos a matar, a maltratar, a insultar en una discusión. Y así todo. Era todo Twitter lo tuyo, yo pensé que venía a sacar. Es una cita mío. Un osito cariñosito. No, lo que pasa es que tampoco era necesario, a ver, No, es un chiste. hay muchas cosas que, a ver, de hecho después también en el trabajo diario, yo me siento, tomamos café, charlamos, ¿verdad? Pero después pues, estamos diferente también. Y eso no nos quita el trato y la buena onda que podemos llegar a tener, o sea, son cosas independientes. Chupar un poco de vino, por lo que veo. Y yo para quedar bien, estoy manejando el auto, ¿no? Bueno, salud. Para quedar bien. Salgo de acá, sí, lindo. Salud. Gracias. Gracias por venir. Felicitaciones. Muchos Buena éxitos. edición, tanto. Felicitaciones.